todas las que habéis venido hoy a escucharnos. Para mí es un placer, en primer lugar, volver un año más. Eso me indica de que todo sigue bien y de que esta propuesta va hacia adelante a estas jornadas de teatro y de feminismos. Y hoy me hace especial ilusión porque tenemos a Marina Núñez, que fue la que inauguró este rincón que yo tengo dentro de las jornadas, que es el que habla de la mediación o de la relación entre las artes escénicas y las artes visuales, porque lo que hago, un poco el cometido que Ana y Alicia me dieron en su momento, es si podía traer artistas que yo conocía del ámbito de las artes plásticas y las artes visuales, que conectaran con las artes escénicas y que además, digamos que estuvieron atravesados por estas temáticas relacionadas con el género, con el feminismo, con los problemas que se ponen sobre la mesa desde estos lugares. Entonces Marina Núñez fue la primera que yo traje en 2014. Parece que no funciona, ¿no? No, sí, lo que pasa es que me tengo que acercar. Vale. Pues Marina Núñez, a ver, estoy un poco resfriada y a lo mejor también por eso. ¿Sí? Bueno, os comentaba que Marina Núñez fue la primera artista que traje a las jornadas feministas de Resá en el año 2014, y luego durante esta década primera de las jornadas he ido trayendo pues a distintas artistas, a distintos artistas que han hablado de su práctica en relación con estas temáticas del cuerpo, de feminismos, de género, incluso intentando leer un poco los tiempos y en cada momento pues ir trayendo algunas de esas personas que nos podían aclarar qué estaba pasando. Cuando hemos pasado ese umbral de una década, comentándolo con Alicia, pensé que estaba bien hacer un poco no de memoria, pero sí volver al origen para pensar qué íbamos también a desarrollar en esta sección, por llamarla así, en esta próxima década, porque espero que las jornadas pues sigan funcionando cada año. Y entonces dije, creo que es el momento de volver a traer a Marina Núñez. Marina Núñez es una artista, ahí también se la presenta como profesora, porque lo es, ¿no? Profesora de Pontevedra, de la Universidad de Bellas Artes de Pontevedra, pero aparte también es una persona muy cercana a mí y a Alicia, por ser amiga también, y esto lo quiero reseñar porque dentro de este contexto del mundo del arte pues a veces no es fácil poder decir, pues bueno, mantengo, aparte de una excelente relación profesional con alguien, una amistad, y eso también tiene una parte como de confianza para poder tratar, y a esto quería ir, muchas temáticas, muchas teorías, muchas cosas que pasan también en el ámbito de las artes, de los feminismos incluso, o de las teorías de género, con total confianza. Y por eso planteamos esta conversación. Y pensé en ella, porque dije, es momento de ver no solo qué ha hecho ella en estos 10 años, a lo mejor alguien vino a esas jornadas de 2014, no lo sé, a esas primeras. Alicia. Bueno, Alicia y alguna gente más estaba, ¿no? Pero claro, ha sido 10 años muy fructíferos también en la carrera de Marina, lo vamos a ver, pero sobre todo su trabajo es reflexionar sobre estas cuestiones de identidad, de género, en relación con las tecnologías, en relación también con el medio, o sea, el medio natural, o sea, pues la comunidad. Entonces, bueno, Marina, lo primero, muchísimas gracias por venir aquí. No sé si tú te acuerdas de ese primer momento de las jornadas, o se te ha borrado totalmente. Me acuerdo más o menos, vagamente. Me acuerdo de haberlo hecho. No me acuerdo muy bien de qué hablamos, pero sí. Gracias a ti. Sí, no, yo recuerdo, sobre todo, yo creo que hablamos de las identidades, que va a ser como nuestra primera parte, ¿no?, de la conversación. Ahora os comentaremos cómo la hemos estructurado, también para que, si queréis intervenir en algún momento, pues podáis hacerlo con toda naturalidad. Pero creo que en aquel momento hablamos de tu obra en relación con precisamente esa manera de entender la identidad de una manera fluida y en relación con la tecnología, ¿no? Creo que nos centramos más en eso. Todavía quizá no habían aparecido algunas de tus últimas obras que tratan más sobre el medio, pero ese es un poco mi recuerdo. Te paso la palabra más que nada antes de empezar a poner nuestra presentación,
para que comentes un poco cómo te sientes, ¿no? ¿En qué sentido? Sí, cómo te sientes estando aquí otra vez con nosotras en las jornadas. Pues qué pregunta tan psicológica. Muy bien, ¿y tal? Bueno, hola y gracias por estar aquí. Pues que son demasiadas mesas redondas y conferencias y no me acuerdo de lo que hablamos. Sí que me acuerdo naturalmente de haber estado en esas jornadas y que era la primera vez y todo. Y me alegro mucho, claro, de que sigan adelante, de que sigamos y de que volvamos a estar aquí. Y sí, probablemente... O sea, no, vamos a poner imágenes desde el principio porque doy por sentado, que Susana me ha comentado que no tenéis por qué conocerlo, lo que hago, naturalmente. Claro, vamos a hacer un repaso. Vamos a pasar ya a nuestro PowerPoint. Y sí que es verdad que en los últimos años, digamos que algunos temas han prevalecido, pero sigue habiendo... Vamos a pasar ya a la siguiente imagen. Pero sigue habiendo... Este es un poco el guión que os comentaba. A mí me apetecía como tratar estos 4 puntos, ¿no? El primero sería para las personas, sobre todo, porque además como la conferencia se va a grabar o la conversación se va a grabar y va a permanecer digamos ahí para que se pueda revisar, hablar del imaginario de Marina desde el punto de vista de la temática y sobre todo desde la identidad y cómo ella entiende la identidad y en relación además con el legado feminista. Luego, el segundo punto, me apetecía hablar de los referentes, que también son esos referentes literarios y artísticos y que creo que además es una comunidad bueno, relacionada con las artes escénicas y teatrales, pues enseguida también vais a reconocer muchos de ellos. Y luego, si hemos hablado del contenido, de las preocupaciones, ¿por qué esa forma, ¿no? ¿Por qué Marina en un momento determinado decide adoptar una forma que ha mantenido a lo largo de estos 35 años? ¡Hala, 35! Si estamos en el 92 a contar... Sí, 35 33, ¿no? 33, bueno, vamos a dejarlo en 33. 3 décadas haciendo un trabajo. 35. 3 décadas haciendo un trabajo en el que se mantiene, como vais a ver, pues ciertas constantes, ¿no? Siempre en evolución, siempre adoptando tecnologías nuevas. Me estaba comentando que ahora el nuevo proyecto que tiene, que lo hablaremos al final, pues ya también va a incorporar inteligencias artificiales. Bueno, ya lo había hecho, con los NFTs también ya lo ha hecho. La tecnología siempre le ha interesado a Marina, pero sí es cierto que hay una constante y no es tan normal en todos los artistas. De hecho, vamos a poneros un vídeo al final, que es de un proyecto que hicimos juntas para la Sala Cubo de Donosti, en el que hicimos un vídeo en el que se veía todas sus décadas, toda digamos, su iconografía y su época, y sus distintas épocas, y ahí se puede ver cómo va evolucionando. Eran como 40 minutos, ¿verdad? Una especie de comisariado en vídeo que hicimos para esa ocasión. Como nos pilló en plena pandemia, pues pensamos que así el vídeo podía ser más visto, ¿no? Ya que no se podía entrar en las salas, y ahí se ve perfectamente esto que os comento, cómo realmente va manteniendo sus constantes. Y la última, que es la que menos le gusta a Marina, pero que, bueno, a mí me parece interesante porque es la que más me atrae a mí, porque es algo como nuevo para mí, es que últimamente he estado reflexionando bastante sobre cómo ha sido la acogida de Marina a lo largo de las décadas, es decir, en los 90, en los 2000, en los 2010 y en los 2020, con un punto de inflexión muy importante, desde mi punto de vista, claro, de historiadora. Marina dice, pues yo esas cosas las ves tú, yo no sé, que fue desde luego en el 2020 y en 2021 la pandemia, cuando hicimos en concreto esa exposición para la Sala de Cubo de Donosti, cuando de repente entendí, creo que por todo lo que estaba viviendo la humanidad, no solamente nosotros, ¿no? En ese momento de pandemia, que su obra era realmente, iba a decir, aceptada, entendida, pues bueno, con muchísimas complicaciones que había para asistir a la exposición, como sabemos, que estaba todo muy limitado y la gente, bueno, le encantaba, lo necesitaba. Es decir, que sus imágenes de repente, y esta es un poco mi tesis, desde el año 2020, empiezan a ser, digamos, no solo entendidas, sino empiezan a ilustrar muchas de las emociones y muchas de las ideas que tiene mucha gente sobre el momento que vivimos, en el que se mezclan esperanzas, catástrofe, incertidumbre, etc. Pero claro, lo que yo quería demostrar es que esto, Marina, desde el 92, tú ibas ahí a lo tuyo, ¿no? A lo mío. Tú a lo tuyo, pero de repente yo creo que empieza como a entenderse, ¿no? Ese lo dejamos para el final, pero una pincelada de... Bueno, es que eso pasa con la ciencia ficción en general, diría yo, ¿no? Que de repente está aquí. La pandemia fue uno de esos momentos de ciencia ficción total. Era imposible de creer aquello, el virus que la
como en tantas novelas se hace, ¿no? Y tantas películas que ya había, vamos. Y las calles desiertas, en fin, la falta de contacto, en fin, era un escenario de ciencia ficción. Pero no solamente eso, ¿no? Sino también la ingeniería genética, la inteligencia artificial, todo esto son escenarios muy recurrentes en la ciencia ficción que yo leía desde pequeña y claro, son presente, ya no son futuros, son presente. Y lo que se prevé a nada de tiempo, o sea, es simplemente fascinante. Vio que tus imágenes eran reales. Eso es, son reales, efectivamente, claro. Ya no son el futuro. Y de repente empecé a ver, claro, como yo había, bueno, pues trabajado mucho con la obra de Marina, y siempre había visto esa ambivalencia entre que había gente que le gustaba mucho, sobre todo gente muy cercana precisamente a ese mundo de la ciencia ficción, gente que no le tenía alergia a la figuración, porque vamos a ver que, claro, Marina enseguida apuesta en los años 90 por digamos, por hacer una obra figurativa en un mundo en el que a lo mejor artístico, la abstracción y otro tipo de acercamientos era más habitual, ¿no? Y de repente, en esta última década es como, bueno, Marina Núñez, pero tú eres amiga de Marina Núñez, pero tú has hecho proyectos con Marina. Y yo, pero bueno, es que de repente tu imaginario está como encajando, ¿no? En imágenes que la gente pues quiere poner a su pensamiento, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente y vamos a entrar, también vamos a entrar en esta primera parte que es la de la identidad, sí. Marina. Uf, qué maravilloso. Vamos a su época, entonces de... Sí. Bueno, son una serie de imágenes de cuando empezaba hasta ahora, ¿no? Pero para hablar de eso que me decía Susana, casi el gran tema que he tratado a lo largo de todo el tiempo, de todos estos 33 años, es el tema de la identidad, ¿no? De manera que los cuerpos siempre han sido correlatos de las identidades. ¿Cómo representan las identidades? Pues por cuerpos, generalmente, aunque no siempre, cuerpos femeninos. Y entonces había una revisión de algunos de los... Primero, una revisión de algunos estereotipos de la feminidad. Digamos con un ánimo un poco de constructor, ¿no? Por ejemplo, la locura, la feminidad asociada a la locura, como en este caso, ¿no? Entonces utilicé imágenes del archivo de la Salpêtrière, que es un archivo de Charcot, en un manicomio francés, un psiquiatra que fue maestro de Freud, para que os hagáis una idea de la época, y que hizo un documento gráfico, una fotografía de las histéricas de la Salpêtrière, que es fascinante y tremendamente bello. De hecho, creo que fue Breton y Aragón dijeron que era el mayor descubrimiento poético del XIX, así lo nombraron, ¿no? Pero a la vez eran unos documentos que precisamente de puro bellos eran totalmente engañosos, ¿no? Porque son tan alucinantes que pierdes por completo el dolor de esas mujeres que estaban encerradas de por vida y sufriendo tratamientos médicos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es un documento ambivalente y lo utilicé para algunas imágenes de este tipo, que esto, por ejemplo, es un cuadro al óleo. Es una obra pictórica enorme, sí. ¿no? Esta época. Pasamos... Estas, por ejemplo, ¿no? También tiene que ver con las posturas convulsas de las histéricas de la... No es exactamente así, es mi hermana posando como ellas, ¿no? Y desde luego las de la Salpêtrière no le evitaban, pero bueno, es la... ¿Pasamos? Esto, por ejemplo, bueno, pasamos un poco para atrás. Esto, por ejemplo, es un cuadro al óleo de tamaño natural que recortaba con el cúter y pegaba en la pared como para hacer algo más escenográfico, para que no fuera el típico cuadro, ¿no? Una idea de más instalación, más escenográfica. Una exposición de espacio 1, ¿no? Sí, por ejemplo. Del reino. ¿Pasamos? O, por ejemplo, la monstruosidad. Otra de las cosas que me gustaba de construir es la asociación del cuerpo femenino con un cuerpo monstruoso, ¿no? Lleno de... que nunca se ajusta al canon, lleno de orificios que nunca está bien visto ver, de protuberancias, de cuerpos que tienen de más y de menos, pero desde luego no el cuerpo canónico. Naturalmente el cuerpo en nuestra cultura siempre es algo que está mal visto por definición, ¿no? Lo que importa es esa supuesta esencia inmaterial que está atrapada en el cuerpo, pero al menos el cuerpo del hombre tiende a ser un cuerpo mejor aceptado, ¿no? De alguna manera más... Como es más poderoso, pues un cuerpo menos sujeto a la tiranía del canon. Y entonces ese cuerpo monstruoso, entre comillas, de las mujeres también lo recreé muchas veces con muchas muestras. Por ejemplo, esta sirena, ¿no? Que es una... Bueno, pasamos a la siguiente. Este es un detalle de sus ojos de pez. Pasamos. Estaba proyectado en la Catedral de Burgos, una diapo simplemente proyectada, para que veáis el esquema. Entonces eran 3 sirenas atrapadas en estos cilindros oxidados de metal que parecían como experimentos científicos desechados y olvidados, ¿no? Y tú lo miras desde arriba, como si siempre se miran los monstruos, ¿no? Con la situación de poder que te da estar arriba de ellas. A ver, pasamos. O por ejemplo esto, que vamos a poner el primer vídeo. Vamos a poner el vídeo que se llama Imago. Como no tiene sonido, pues... Este es un poco posterior ya. Y bueno, que era una reflexión sobre las fronteras tan convencionales y tan cambiantes entre lo que es monstruoso y lo que es normal, entre comillas, ¿no? Porque en este caso es una monstrua porque es un cráneo mutante,
un cráneo con protuberancias, y en él se refleja, porque es como una especie de acero negro, ¿no? O cristal negro, en él se refleja una persona normal, entre comillas. Pero como tiene concavidades y convexidades, el cráneo hace ese efecto de espejo de feria. Entonces la persona normal es una monstrua, ¿no? Se refleja como una monstrua, y además múltiple y también fluida, ¿no? Entonces al final el cráneo monstruoso es bello y de hecho clásico, ¿no? Además los puse en una pantalla de tipo tele, pero lo puse como un marco de tipo los holandeses del Prado, ¿no? Para que quedara como un cuadro clásico, y al final el mutante es lo bello y la chica normal, entre comillas, es la monstrua, ¿no? Por eso yo te decía que, claro, hay obras que a lo mejor tienen ya su tiempo, ¿no? Sí. Pero que están hablando de algo que quizá en los últimos años empieza a estar en los debates más comunes, ¿no? Como Sí. el que no tenga que haber, en que se abran los cuerpos Sí. a otros cánones, o al menos Sí. el que se los respeten, a que haya esa fluidez, Sí. ¿no? Sí. Por eso decía lo de entender de repente su obra y que veamos obras que son antiguas, Sí, pero esto que es tú lo como tenías 2004, claro, así. sí, estas 2004. Vamos a poner otra vez el PowerPoint. A ver. ¿Pasamos? Sí. Vale, y entonces luego, en un momento dado me cansé de hacer algo más como de constructor, digamos, ¿no? O un poco incluso apropiándome de imágenes de la historia del arte o de archivos médicos o lo que fuera, ¿no? Estaba utilizando imágenes que ya existían, y eso de repente me dio mal rollo porque pensé que casi todo el mundo que usa imágenes que ya existen tiene una cierta nostalgia. No todo el mundo lo hace con un aire de todo tipo pasado fue mejor, para nada, pero en términos generales usar imágenes del pasado llegó un momento que dije se acabó. No voy a volver a usar ninguna más, no voy a colajear imágenes que ya existen, no voy a usar... ¿Pensaste en hacer Sí, cosas? dije, se acabó. A partir de ahora todas nuevas, porque también voy a dejar de hacer deconstrucción y voy a hacer proposición. O sea, voy a proponer, en vez de analizar qué sujetos tenemos o hemos tenido, o el pasado o el presente, prefiero mil veces proponer formas de ser sujeto. Y en ese sentido, pues aparece una de las ideas... A ver, pasamos al siguiente. Vale, una de las ideas clave, que es la multiplicidad. Ahora pongo el vídeo de los ojos. La multiplicidad, ¿no? Como esta imagen de mi hermana cubierta por esos dobles suyos, que son como dobles desechados, en cierto modo, ¿no? Que son como cabezas mutantes, pero derruidas sobre ella, como ruinosas, enmohecidas incluso, aunque esa cabeza nueva, que es la que más se parece a ella, también otra cabeza mutante que todavía está como menos derruida, ¿no? Ahora pongo el vídeo de la multiplicidad, pasamos la diapo, a ver, para no pasar mucho. Luego, otra de las características, el ser humano múltiple es un ser humano que siempre se ha definido en nuestra cultura como loco. Es la persona que tiene ese síndrome que no existe de la personalidad múltiple, que básicamente no hay casi ningún caso reportado real, ¿no? Pero bueno, es la idea de mi nombre es Legión, pues somos muchos. O estás loco o eres malo si eres múltiple. Ahí hay una tendencia a creernos algo muy unitario. En el mismo sentido, a defender que somos seres humanos en proceso, ¿no? Que es una idea muy antigua, ya de los griegos, sin embargo muy deleznada a nuestra cultura. Hay una obsesión con que somos coherentes desde que nacemos hasta que morimos, y que tenemos que ser coherentes y tener esos límites impuestos, y no hay una sensación de flujo, ¿no? Digamos. Entonces, ahora pongo este vídeo también, que habla justo de cómo somos seres en proceso. A ver, pasamos. Por tanto, un cuerpo blando y moldeable, ¿no? Este cuerpo de este cuadro al óleo también, que también es de tamaño natural, la chica, que es un cuerpo del que todo procesamiento se puede esperar, un cuerpo que sea una imagen un poco dramática, porque también es una serie de monstruas, pues ella está moldeando su cuerpo. A ver, pasamos. O de esas imágenes ya digitales, lo mismo, ¿no? Esta cabeza que está siendo atravesada por frases sacadas de medios de comunicación, de periódicos, porque es un proyecto que hice para el Arco, pero para el stand del mundo, ¿no? Me costó mucho decidir si hacerlo o no, y al final dije, puedo hacerlo solo si hablo de los medios de comunicación. Entonces, las frases son frases sacadas, como digo, de periódicos, y pues de cualquier periódico, de deportes, de política, de cualquier lugar, ¿no? Y era una forma de decir que no tenemos un cuerpo previo o inmune a la cultura, sino un cuerpo moldeado y remoldeado por cada una de las prácticas culturales, ¿no? Que es un cuerpo social, vaya, un cuerpo que el discurso también moldea, de una manera física incluso, y por supuesto la identidad. A ver. O por ejemplo esta otra, ¿no? Otro ejemplo más, un poco posterior, de esa cara blanda, que se va a convertir en otra cosa diferente. Ahora sí voy a poner los vídeos de... No, espera un momento, pasa... Bueno, sí, venga, sí. A ver, pasa a las siguientes para poner los vídeos seguidos, que si no... El momento, Marina, en el que pasaste a la tecnología, que creo que eso no se ha quedado ahí apuntado, claro, hay un momento en el que estás mezclando ya las imágenes de óleo, esta es la antigua, de óleo y las nuevas, ¿no? Pero digitales, imagino que fue una decisión, primero, denostarte un poco porque hacías
pintura, en un momento pintura, Sí. y luego meterte la tecnología a tope, que también se veía como, ¿esto qué es? ¿No? Ya, Un poco. bueno, no fue tan rápido, fue una transición. O sea, primero efectivamente solo cuadros al óleo, luego fotografía, a lo mejor en la que pintaba el óleo encima, luego poco a poco el Photoshop para tal. Luego me di cuenta que yo soy muy de ciencias y que a mí el ordenador me encanta. Entonces luego ya poco a poco empecé a aprender el software. Susana y Mónica, su hermana, me invitaron a hacer un vídeo y fue la primera vez que hice vídeo para una exposición en la Casa Encendida. Era analógico en ese momento, pero ahora todo lo hago digital por completo. Y así fue poco a poco. Los manuales, los tutoriales, los manuales los voy estudiando poco a poco. Sí, es increíble. A mi bola, porque no... Porque ella es una cosa que, claro, no lo dice, porque lo dice así como tan normal, y luego hago esto, y luego hago lo otro. Pero claro, en su caso, si ella va a utilizar utiliza un programa como otros artistas utilizan como la herramienta un pincel o utilizan, bueno, pues me estudio el manual, veo cómo trabaja esto, Sí. ¿no? Y lo hago. Tutoriales, etc. Tutoriales, los Algunos son empolla durante fáciles, meses. otros son horrorosos, hay de todo. Hay programas sencillos y amigables y otros que son... Bueno, los programas que uso generalmente son los mismos que usa la gente de Hollywood, para que lo entendáis. O sea, no son diferentes a los que hacen películas del mainstream de Hollywood. Son los programas top, que casi siempre tienen versiones indie, es decir, baratas. O sea, que un estudio paga por el programa, a lo mejor, yo que sé, 40.000 euros al año, pero a ti te dejan pagar 400. Por eso el programa prácticamente sin capar. Lo hacen para que la gente joven use ese programa y cuando llegan a los estudios sea el que quieren usar. O sea, tiene su lógica, ¿no? Lo único que te piden para usar esos programas en el modo indie es que no factures más de no sé cuánto dinero. Pero por un lado no lo van a comprobar y por otro lado los artistas nunca facturan más de no sé cuánto dinero. Por lo cual lo mismo y efectivamente todo es indie. Lo que quiero decir es que puedo trabajar con softwares en mi casa que son exactamente los mismos que los hacen las películas de más pasta. Lo bueno es que lo utilizas de esa misma manera como manual, quiero decir, Sí. aunque Bueno, sea con el ordenador. Lo hago yo sola, no son grandes equipos, pero... Tú sola, claro, manual, me refiero a que no es decir, bueno, tengo esta imagen, entonces se lo paso a tal estudio que me hace, porque estamos muy habituados dentro del mundo del arte y esto se hace y además es totalmente legítimo, ¿no? Nadie lo oculta, que hay partes de tu trabajo que son procesos técnicos que se encargan, pero es que a mí esa parte, digamos, amanuense tuya, ¿no? De lo hace ella, punto a punto, a lo mejor dice, necesito 3 meses para terminar esta obra, 3 meses sí, porque es que tengo que ir tratando esta, me acuerdo cuando los vídeos, ¿no? Por ejemplo, estos de sumergirse, esos te llevaron... Sí, no, eso es horrible, lo del tiempo que Tienes lleva que calcular los meses para terminar la obra. Es mucho más lento que pintar realmente y menos controlado, ¿no? Porque a veces encuentras escollos y no hay forma de salir de ellos, es muy complicado. Vamos a ver. Bueno, y la tercera, o sea, la multiplicidad, la del ser humano en proceso, o sea, fluido y que va cambiando, metamórfico, y la tercera sería, de las más importantes que he tratado, sería esta que es la que decía Susana, la inmersión en el entorno, ¿no? El cómo no eres un ente aislado, sino que te fundes con él o eres lo mismo que él, que empezó con esta serie más o menos, o por ahí, de cuadros al óleo, en los que mi hermana se fundía pues, con todo, ¿no? Su carne al contrario que lo que generalmente es el relato de ciencia ficción, que es lo de fuera te invade, es aquí ella la que se expande en el libro y en la silla que se van convirtiendo en carne. A ver. O esta otra, esta es una imagen digital de una chica en agua que se convierte en líquida, ¿no? Se deja contagiar por el carácter de lo que la rodea y su carne se convierte también en un splash líquido. A ver. Y en ese sentido, aquí eso, ¿no? O sea, ese cuerpo metamórfico, que ya es un cuerpo no normativo, que es un cuerpo cuerpo anómalo. Fue el del cartel de ese año. ¿Ah, sí? Sí, del año. Ah, mira, sí. ya está el cartel. Pues ese cuerpo, o sea, que esa obra tiene que ser de 2014. Es de 2010, creo. 10, claro, tiene que ser, quiero decir, anterior. Pues ese cuerpo no normativo, anómalo. O sea, ella está en un paisaje, a ver, ponla un momento anterior, ella está en un paisaje quemado. Aquí hay muchísimos temas. Y aquí ya estaba todo el tema ya entrando de la emergencia climática, del tema ecologista, de la tierra. Sí, además es que lo interesante es que ella lo hace siempre con intuición, ¿no? Pero va cogiendo aquello que está leyendo los tiempos. Aquí es una imagen como de Gulliver, ¿no? Ella tiene un tamaño desmesurado con relación a los pequeños arbolitos que en realidad son pinos, hechos con un programa de paisaje digital, ¿no? En 3D. Entonces, está caída en una tierra quemada, pero mi sensación es que ella ha provocado el quemado. O sea, que está alrededor de ella no hay ni árboles y luego los árboles están quemados. Y sin embargo en ella crece un paisaje nuevo, verde ya. A ver, ahora sí pasamos. Pero es un paisaje, claro, anómalo, no es un territorio grato, no es un cuerpo que ya sea el cuerpo bello normal, ¿no? Es un cuerpo de carne deformada en el que crecen nuevos árboles. De manera que a la vez que parece que ha destruido el paisaje, está creando uno nuevo, ignoto, diferente, ¿no? A ver, pasamos. O esta otra lo mismo, ¿no? Otra cuerpo blando, metamórfico, mutante,
y en proceso, que también a su vez es híbrido, se está fundiendo con el paisaje de nuevo, ¿no? A ver. O estas que ya es la expresión que hicimos en San Sebastián. Esto es un dibujo, en cambio, está hecho en el ordenador. Sí, para cuando que acaba no la primera atrás. etapa, sí, ponemos los vídeos. Esta es una chica paisaje, ¿no? Esta es una imagen generada en el ordenador a tamaño natural, impresa y luego pintada con lápiz blanco. Que podéis pensar que como se ha pintado con lápiz blanco y está lo otro debajo, dices, pues qué bien, ¿no? Como los niños, a rellenar. Pero fue, o sea, a lo mejor tardaba un día entero en hacer, no sé qué decir, pues la zona de la mano. O sea, hacer la sombra con solo lápiz blanco de cada uno de los tallos, digamos, en fin. Y eso también juega con esa imagen de la imagen bella, ¿no? De la chica bella, pero a la vez, claro, está creciendo el tallo, ¿no? Yo siempre pensé en esto como algo placentero, una chica paisaje. Pero luego la gente me decía, claro, pero una chica paisaje, pero ¿esto dónde va a ir a parar? Porque tú has parado aquí un momento, pero si sigue creciendo la vegetación, al final es como un sustento solo, ¿no? O sea, al final el cuerpo humano o lo humano desaparece, cosa que probablemente sea cierta. Sí, que vayamos hacia allí, eso es un futurible total. O esta otra, lo mismo, ¿no? Una cara abierta que se convierte en el universo. Que por un lado tiene una imagen de nuevo como de desequilibrio psicológico casi, ¿no? Porque un agujero en la cara siempre indica algo bien terrorífico, vaya. Pero como de repente de su cara salen partículas que son como una galaxia o una nebulosa, y detrás también hay imágenes del universo, pues también podría ser, para mí esto eran dos cosas, o podría ser algo en modo optimista, en modo utópico, como que ella se siente una con el universo, esa empatía con el entorno, pero también podría ser la vieja historia de que el hombre se cree el centro y el modelo del universo, el universo mismo, o sea que podría verse también de esa manera, ¿no? Es una cosa que me gusta mucho de las obras, que tengan muchas versiones posibles. Yo me acuerdo que cuando lo tratábamos me acordaba mucho también de estas prefiguraciones y estas ideas que hay, por ejemplo, dentro del budismo y de realmente ver claro que el hombre, o sea, la humanidad en un momento determinado tiene que desaparecer, ¿no? Porque ella misma se va a autodestruir, ¿no? Sí. Pero no lo ven como problemático, simplemente como una etapa. O sea, pues siempre, yo a veces oía a algún lama que siempre decía, bueno, pero hay bacterias, hay... Sí. Eso sí va a sobrevivir. Pues claro, te quedabas así como diciendo, claro, es que yo siento que la humanidad, ¿no? Es importante. Que la humanidad es importante, pero cuando veías su perspectiva te enseñaba las circunferencias esas que tienen de los tarcas súper antiguos. No, aquí ya en la edad esta de fuego ya ha desaparecido la Tierra, ¿no? Cuando veía estas imágenes, yo pensaba, es como esa fusión, ¿no? Ya ese final, la verdad que estábamos en pandemia. Sí, también eso ayudaba. Eso ayudó, cuando y entonces lo veíamos todo desde esa perspectiva, ¿no? A ver. Vale, entonces así voy a poner los vídeos de esa primera fase de la identidad. Entonces primero quizá el de multiplicidad. El de los ojos. Sí. Los vídeos son todos tipo un minuto o un minuto y medio, o sea que son vídeos muy breves. Son como que a veces el vídeo te da la posibilidad de contar la historia mejor que una imagen sola. Este además expresa muy bien esa idea que decías de quiero hacer una imagen nueva, ¿no? Sí. Además sí, porque yo lo hice para hablar de esa... Bueno, hay una imagen un poco científica de las células, ¿no? Se crean los iris, pero sobre todo quería hablar del ser humano múltiple, pero luego una persona que me comisarió en Recalde en Bilbao me dijo que para él no era eso, que para él era alguien que se está provocando una mirada nueva. Justo eso. Alguien que quiere mirar el mundo de otra forma diferente y que se está provocando una mirada distinta, y tan distinta, ¿no? Acaba como los ojos compuestos. Esta imagen sale una muy parecida en la película La Sustancia, que a lo mejor habéis visto. Sí. Y también salía en la película La Momia, pero vamos, es normal, porque el espíritu del tiempo es el que es, ¿no? Y todas las cosas nos pensamos. Anterior, ¿no? Es anterior, pero da igual, tampoco... Bueno, pero no está mal decirlo. No, bueno. Fueron unos vídeos muy impactantes en su momento. Sí. Bien, ¿no? También Bueno, ahora, ese sí que era mi comienzo, esto solamente es After Effects. Una chica rodada de verdad y After Effects, que es como el Photoshop, pero para vídeo, y una paciencia infinita. Sí. O sea, simplemente... Lo de la paciencia infinita, yo por eso lo infinita. destaco siempre, porque cuando se lee sobre la obra de Marina o se habla, realmente no se entra mucho en algo que es que realmente es muy reseñable, y es la cantidad de horas.
mejor si título monstrua. Carmen. La Monstrua cantidad Carmen. de horas y esa parte manual, yo diría, ¿no? Manual de trabajar con Sí. la tecnología. Sí, porque esto, explicar cómo se hace es sencillísimo, es muy fácil de hacer, pero hacerlo es... Claro, pero es Es como una cuando tortura, se o sea, dibuja, ¿no? El las dibujo máscaras, quizás los lo más tal, esto parecido, aquí se ¿no? te tiembla, los trackings, madre mía, de verdad. Sí, el dibujo, digamos, también Sí. sería lo más parecido, Sí, ¿no? La muy pintura es laborioso. más Bueno, parecido igual, no, igual, todo muy lento, todo lo que haga. Bueno, pues eso es este cuerpo en proceso, ¿no? Cada mueca cotidiana, cada gesto que hace con su cara, se le va quedando grabado. Entonces todo hace que su cara vaya cambiando. Naturalmente, como siempre que cambia algo, siempre cambia a monstruo, porque todo lo que no es lo normal o lo canónico, siempre es monstruoso. O sea, es difícil cambiar una cara para que de repente no sea monstruosa. Entonces hay un punto en el que todo va quedándose cada vez más monstruoso, ¿no? Pero es una cara, eso también es After Effects. O sea, mi hermana, mucha gente me dice, ¿pero cómo lo ha hecho la chica? Y yo, ¿la chica? Lo he hecho yo. La chica ha hecho así, se acabó. Pero mucha gente dice, ¿pero cómo lo ha hecho la actriz? Y yo, la actriz, madre mía. Pues entonces es simplemente After Effects, es ir poniendo licuar de Photoshop, pero en su sitio exacto todo el tiempo, ¿no? O sea, Claro, y a nivel es fácil de entender cómo se hace, pero luego, claro. y a nivel conceptual todo lo que provoca, ¿no? Sí. Porque, claro, está hablando de precisamente de cómo esa deformidad o todas las Sí. posibilidades, ¿no? Sí. que puedes tener, ¿no? Desde aceptación y desde transformación, ¿no? Sí. De ambas. Sí, sí, totalmente. Bueno, de la parte de la relación con el entorno, como vamos a poner luego algún vídeo después, Sí. vamos a pasar al siguiente Vamos a bloque, pasar al siguiente ¿no? bloque. Sí. En el PowerPoint, quizás. Vamos al PowerPoint. Bueno, aquí yo quería hablar del tema de los referentes, también porque en el caso de Marina, su interpretación, digamos que hay algunos referentes que están bastante claros. Ayer hablando por teléfono, antes de ayer hablábamos, bueno, por una parte está el barroco, el surrealismo, quizás son los más potentes, pero yo quería también destacar cómo en esta exposición que hiciste para el Lázaro Galdiano con Isabel Tejeda de comisaria, magnífica exposición, tratasteis el tema del ornamento, porque creo que además en este contexto, ¿no? Les puede también interesar, ¿no? Cómo realmente ese ornamento, que muchas veces se sigue considerando delito, pues puede cobrar digamos, un universo de posibilidades, ¿no? Esa maraña que al final es una maraña que, bueno, que en su no concreción también es revolucionaria, ¿no? Entonces, son varias preguntas, pero antes de que entremos, por una parte están tus referentes clásicos, pero también tú no te das cuenta, pero claro, toda esa manera tuya figurativa, bastante barroca, bastante ornamental, en la que no tienes miedo, ¿no? A la curva. ¿Cómo lo vives tú? Porque imagino que como es natural tampoco lo piensas tanto. No, era más consciente, es que ese es el último bloque, pero lo podemos saltar ahora, ¿no? Sí. Era más consciente al principio, cuando haces, o sea, en la época en que empecé yo a trabajar, a principios de los 90, hacer pintura figurativa estaba muy mal visto. Y ahí sí fui consciente del todo de hasta qué punto estaba mal visto. Ese sí es un momento, porque bueno, estaba asociada la pintura a las pinturas de los 80, que eran otra vez las pinturas de los grandes genios y los machos y no sé qué, esas pinturas grandes y tal. Total, que para ser contemporánea y más si eras feminista, lo que había que hacer es otro tipo de obra, ¿no? Fotográfica, como dice Susana, abstracta, o acciones, o performance, no sé. Otro tipo de obra. Esa no era tomada en serio. Ser pintora no era tomada en serio, ¿no? Y si eras pintora figurativa, menos todavía. Digamos que pertenecía como al mundo del mercado, pero no al mundo del arte de verdad, al de la élite, ¿no? Entonces ahí sí, por ejemplo, sí fue un momento en el que tuve que decidir, porque lo sabía, lo notaba, me lo decía la gente, o sea, no es muy difícil de notar, ahí sí tuve que decidir qué es lo que quería hacer, ¿no? Y yo en eso siempre digo lo mismo, o sea, no se puede contentar a todo el mundo. Si tú quieres hacer lo que está de moda, habrá comisarios que te cojan por eso y otros que no te cojan precisamente por eso. O sea, como no se puede contentar a todo el mundo, la mejor idea es hacer lo que te apetezca de verdad, genuinamente, en lo que crees y lo que te gusta. Entonces ahí sí fui consciente de que era una decisión, bueno, pues controvertida, que podía irme mal por eso. Pero a partir de ese momento ya nunca, a partir de cierto momento yo siempre decía que la pintura era igual de conceptual que cualquier otro medio y que se podía contar cualquier cosa, como sigo diciendo, con la última tecnología o con una lápiz y un papel. Y que no hay ningún medio que no se pueda... Si la pintura había sido cooptada por lo tradicional, se podía volver a rescatar y volver a hacer una pintura subversiva. Esa siempre fue mi idea, como lo es de cualquier medio. No hay ninguno mejor o peor que otro. Simplemente cada medio transmite unas cosas diferentes. No transmite lo mismo una pintura que un vídeo en 3D, pero
con todos ellos se puede contar muchísimas cosas. Y la preferencia por esos referentes, porque ahí estaría claro que no solo esa pintura, es una pintura que parece que bebe de lo barroco, que bebe de lo surrealista. Pues porque es lo que me gustaba, claro, es que simplemente es guiarte por lo que de verdad te apetece hacer. Por el cine que me gustaba, como más la ciencia ficción. Más la literatura de ciencia ficción, más las referencias de las pinturas que yo veía en mi casa en la Enciclopedia Salvat, que sobre todo era del barroco, ¿no? Y el maravilloso Greco que hay en la Catedral de Palencia, las pocas cosas a las que tenía acceso, ¿no? Entonces, es la pintura que me gustaba y esas eran los referentes, el surrealismo también. El surrealismo más que por el acabado de la pintura, que algunos también, era más por las ideas de sintaxis, ¿no? Que es cómo funciona de bien enfrentar contrarios, cambiar escalas, cosas así, ¿no? La sintaxis surrealista, que es apasionante. Y entonces, siempre ha habido, esto es mucho más reciente, pero es un ejemplo que había puesto para hablar de los referentes que decía Susana, ¿no? Siempre ha habido referentes mezclados de imágenes más contemporáneas, digamos, incluso de ficción, pero no siempre, con lo antiguo. Entonces, por ejemplo, esto es un caso en el que se trataba de hacer una exposición sobre el terror, y yo llamé a estas obras gótico. Entonces, sois una especie de terroríficas Dafne, ya cubiertas por su manto rojo y que están unidas, o sea, son un árbol seco en sus raíces, ¿no? Y en cambio los pelos crecen como si fueran raíces disparadas, ¿no? Como si estuvieran vivas. Y esto tiene que ver con con ese tipo de iconografía que me encanta, las Madonas góticas, aunque no tanto este mundo gótico como el mundo pre-renacentista. Pero digamos que todas estas Madonas, aparte de tener esos fondos dorados, porque la mía es una imagen pequeña impresa en pan de oro. O sea, una persona te hace el pan de oro y en donde yo imprimo te lo imprime sobre el pan de oro, ¿no? Y, a ver, pasa. Todas estas Madonas, esta es otra de ellas, es una imagen pequeñita, sí. Y eso, ¿no? Luego el manto típico de las Madonas, el árbol seco y el pelo que, en cambio, está como vivo, ¿no? Casi es lo único vivo del cuadro. A ver. Y este es el tipo de referencia. Entonces esto sí que es deliberado y consciente, cosa que pocas veces me pasa. Estas Madonas, de Manet, de quien sea, ¿no? De la época, a ver, todas, si os dais cuenta, pasa un poco lo anterior, todas tienen exactamente el mismo pelo. No sé por qué, pero a mí el pelo es otra de las iconografías que siempre me ha fascinado. Y todas tienen el pelo así, rizado, así ondulado, y todas con el mismo color de pelo, todo siempre igual. A ver. Y a ver. Todas son iguales. Estos fondos, estos suelos, ¿no? Primitivos flamencos que también me encantan. A ver. Entonces, bueno, y esta es una demostración de que en el fondo las obsesiones son de siempre, porque estos cuadros góticos, estas pequeñas imágenes de gótico, son bastante nuevas, de hace a lo mejor 4 años o 5, pero cuando estaba empezando, la revista Elle me dijo que eligiera una obra del Thyssen y que posara con ella. Entonces yo elegí esta obra, que ahora me doy cuenta, que es maravillosa, de los hermanos Struff, que como veis es alucinante, que tiene el feto dibujado en la tripa, ¿no? Son la Virgen y Santa Isabel. Y entonces, bueno, me pareció alucinante, pero ya ves, es que siempre elijo lo mismo, o sea, los pelos esos, ¿no? Y entonces, ¿qué hice yo? Pues esto. Ahí estaba jovencita, hace 33 años, pues con el pelo que tenía una trenza entonces, una trenza de esas que la gente se dejaba, pues el pelo es que ya era como el de ellas realmente. Y en vez del feto, pues me puse una imagen anatómica en una camiseta, ¿no? Pero es que realmente las obsesiones son recurrentes, por eso no es nada premeditado ni racional, ¿no? Es que siempre me han encantado esas cosas exactamente. A ver, pasó. Entonces esta es la tercera de las góticas. Con los mismos pelos, etc. Otro ejemplo de Deliberado, de que sí que de verdad es una referencia que está ahí para mí, porque Ribera me encanta, es uno de mis pintores favoritos de toda la historia de la pintura. Entonces La mujer barbuda de Ribera, que es un cuadro alucinante del Prado, pues lo retomé en esta serie de mujeres barbudas, muy diferentes, ¿no? Esto sí que son fotografías de personas reales, y luego así con el pelo con secadores y tal, ¿no? Y luego los pelos que le crecen están hechos ya con un programa en 3D, con Houdini. Entonces, en cada una, pasé un momento anterior, en cada una las barbas, digamos, las barbas que tienen, rememoran cosas que tienen que ver con la persona modelo o con la feminidad. Por ejemplo, los cuadros de flores en esta chica que es artista, ¿no? Y de ese bordado de flores es de donde crecen los pelos. O, a ver, la siguiente. O en este caso, ella, o sea, es una persona muy literaria y los pelos pone prodigio, portento y fenómeno, que son palabras que definen lo monstruoso, pero a la vez definen algo extraordinario en plan positivo. O sea, son palabras las tres que pueden tomarse como algo de bueno o como la definición de lo monstruoso también, ¿no? A ver. O esta otra mujer barbuda, que ya no tiene cara, solamente son los pelos los que definen su personalidad. A ver.
Y que a mí, esto ya sí que esto lo pongo como ejemplo de lo que yo no me di cuenta. A mí este cuadro siempre me ha encantado, un cuadro de Dorothea Tanin, pero no me había dado cuenta hasta que de repente dije, anda, mira, esos pelos vivos, ¿no? Y de repente estos pelos vivos de Dorothea Tanin, y por ejemplo, esa es una referencia que para mí no ha sido nunca consciente. Ahora me doy cuenta, pero después, a posteriori. Los pelos vivos, esas rizos de Dorothea Tanin. También. Lo dijiste, sí, que se movía. Sí, es verdad, se movía. O por ejemplo, esta referencia, esto es un vídeo que no voy a poner porque no tenemos tiempo, pero es un vídeo que se llama Huida, de una chica roja que va huyendo por el bosque. Entonces ella va huyendo como asustada de algo, al final te das cuenta de que está asustada de algo que es su interior. Pero ella no lo sabe, entonces ella huye de voces que la persiguen y de alguien que la atormenta, ¿no? Para mí la referencia clara eran las imágenes tan recurrentes en el cine de terror de las persecuciones a una doncella desvalida con linternas por el bosque, ¿no? En mi caso, las luces salían de los árboles, como es un bosque hecho en 3D, agujereé los árboles y de ahí salían esos focos de luz. Y la chica huía, una actriz real en un bosque en 3D. Y sus ojos se quemaban desde dentro y tal. Entonces, bueno, no voy a poner el vídeo, pero entonces aquí también, pero aquí Rocío de la Villa, una crítica que también me ha acompañado como Susana a lo largo de toda mi carrera, me dijo si esto es el Natalio de Glionesti, de Botticelli. Es la doncella perseguida también en un bosque, ¿no? Y yo realmente no me había dado cuenta, y sin embargo este cuadro para mí es de los más queridos, ese tríptico que hay en el Prado, ¿no? Es alucinante, pero no era consciente de la referencia. Está ahí porque es que a mí me gusta muchísimo la pintura de esta época, pero no me daba cuenta, simplemente. Un ejemplo de lo del disco duro. O por ejemplo aquí de manera deliberada, aquí sí, el hombre de Vitruvio de Leonardo. ¿No? Con las dos posturas de brazos y piernas, pero aquí literalizadas y convertidas en un monstruo de 4 brazos y 4 piernas. Rompiendo el canon, ¿no? Rompiendo el canon, sí. Además rompiendo el canon porque ese círculo y el cuadrado, ese círculo de perfección del dibujo de Leonardo, ¿no? Y aquí sin embargo es como una red de ciencia ficción. Esto es un vídeo, entonces la persona iba, el monstruo iba girando y moviéndose como un astronauta. ¿Vale? O el ángel caído, ¿no? Otra iconografía clásica, pero aquí convertida en cyborg. Un ángel caído con unas alas que son prótesis tecnológicas. Y que además, como veis, está crucificado en ellas. Pero una de las cosas que se sabe de la tecnología es que somos viables gracias a ella. Pero eso quiere decir, bueno, muchos de nosotros, los cyborgs, yo por ejemplo que tengo una prótesis en la espalda, somos viables gracias a la tecnología. Y estamos vivos por eso. Pero claro, eso quiere decir que sin ella no puedes vivir. O sea, hay que aceptar lo que son las prótesis entero, ¿no? Todo lo que significa. Como decía Marshall McLuhan, es que sin ellas eres un muñón, de repente. Entonces aquí el ángel caído está realmente como un cadáver clavado en sus prótesis. Una prótesis que en vez de ser un instrumento de liberación, es aquí un instrumento de tortura y de sometimiento. ¿Vale? Esto se ha hecho todo en 3D, pues aquí un ejemplo del diseño del ala y tal y cual, ¿no? O estas otras imágenes ya más de ciencia ficción, que me decía Susana que dijera también algo de la iconografía popular. Pues la más claramente es el cine de terror y el de ciencia ficción, y bueno, y la literatura siempre, ¿no? Sí. Que también ahí hay una parte como, dentro del arte, imagino que aparte de lo de la pintura, luego usar la tecnología, pero programas que no estaban como muy aceptados dentro de lo que son los géneros tradicionales, también encima la ciencia ficción, vale, se puede usar un poco, pero tampoco te pases mucho. No, la ciencia ficción nadie la usaba. Eso es. Ni la usa casi nadie. Sí, bueno, a lo mejor en Estados Unidos sí, la pintura a lo mejor de California o tal, pero es verdad que en España pues, no es un tema muy querido, solamente ¿no? alguna referencia conceptual para explicar algo, ¿no? Sí, pero no desde un lado ni figurativo ni de imaginería. No. También de repente es como, uy, eso no, eso es sí, muy feo, ¿no? Eso es feo y además no pega con los géneros clásicos de la... Eso es, ahí te añadías como una crítica más, ¿no? Entrar de lleno y además como lectora también, ¿no? Sí. De hecho también eso me pasó, eso que dices sí que mucha gente me dijo, es que a mí me gustaba cuando hacías las histéricas, pero cuando haces cosas de ciencia ficción, sí, vos y todo esto ya no. Es que eso no, como que si la baja cultura no. Sí, eso no, efectivamente, tiene un punto... Mitología sí, mitología sí. Sí, pero cibos y vos os eso ya no. Hasta, ya te digo, hasta la última década. Entonces ya empezó a decir todo el mundo, sí. Porque estoy viviendo en una película de ciencia ficción. Sí, es verdad. Y ya vi ese cambio en esas personas, ¿no? A ver, siguiente. Claro, porque también hay como ese ala como catastrofista, veamos esta palabra entre comillas, ¿no? Sí. Pero empieza a aparecer, que ya también está desde el principio, como esos escenarios, ¿no? Esos escenarios que son tan inquietantes y que también echan para atrás un poquito, ¿no? A veces sale la reflexión de la obra. Sí, claro, si son distópicos, casi siempre a la gente no le gusta mucho. No le gusta, siempre dicen, pero luego, luego, bueno, si esto no es una película ni una serie. De hecho, las especie de probetas
están basadas en las ciudades del Jardín de las Delicias del Bosco. ¿Os acordáis así de esas cosas? Que son preciosas, que están en rosas, en tonos rosas o azules en el Bosco, y aquí son de vidrio, y estas personas veis torturadas dentro, ardiendo en el infierno literalmente, pero son como probetas de ensayo, pero están en un bosque quemado también, ¿no? Está todo muerto, digamos, una metáfora del infierno, que de hecho es una metáfora del infierno, porque era para una exposición en la Catedral de Burgos y me encargo de hacer el infierno. O sea que es el infierno. O esa también, era parte del infierno, una imagen muy de ciencia ficción, también muy difícil de que resulte atractiva estéticamente, ¿no? Con la idea de los ojos múltiples, eso también fue un vídeo, pero no me da tiempo ponerlo, con ese cadáver al fondo, ¿no? Y ese ser poshumano, hecho solo de conexiones y con los ojos múltiples. También muy Cronenberg algunas cosas, ¿no? A mí Cronenberg me encanta, sin duda está entre las referencias. Porque también estarían las cinematográficas, ¿no? Pero Cronenberg, por cierto, que está absolutamente detrás de la película La Sustancia, vamos, es que es Cronenberg puro, la primera época de Cronenberg, las películas esas de serie Z, ¿no? Y es una referencia clarísima, me encantaban esas películas, bueno, me encanta. Bueno, y ya estábamos entrando, ¿no? Sí, bueno, estamos mezclando un poco todos los temas, pero yo había separado un tercer bloque en el que ya entrábamos más de lleno. Bueno, me interesan estos temas, esa identidad mutable, en todas esas acepciones, tengo unos referentes estéticos, pero luego tengo que elegir una forma, ¿no? Ya hemos hablado de ella, pero vamos a entrar como con un poco más de precisión. Sí. Pues como estaba en ese tema de, bueno, qué tipo de imágenes para mí son viables, ¿no? Ahí incluso yo te preguntaría, no sé si alguna vez te lo has planteado, ¿cuáles son nada viables para ti, no? No me lo hemos planteado, pero me lo planteaba ahora porque digo, bueno, hay, pues seguramente a lo mejor alguna imagen en la que realmente simplemente a lo mejor pudieras, no, pero estaba pensando en una imagen muy cruda y muy real, también lo hay, ¿no? Porque la piel y es más temas ese que mirar no me de interesa, cerca más sería iconografía. sería más bien iconografía, porque realmente la forma ha centrado incluso de una manera científica, microscópica, yo diría, ¿no? O sea, más realista que entrar, ¿no? Sí, en lo de la forma, me comentaba Susana cuando preparábamos la charla que, bueno, pues eso que has estado comentando antes, ¿no? Que hay decisiones que en su momento pues no son populares y ya está, hay que aceptarlas, ¿no? Para eso vivo de la universidad, para no tener que preocuparme del mercado. Porque yo le decía, como puede venir gente que es además artista, estudiante, bueno, todos los que os dedicáis de alguna manera a la creación, tu experiencia o compartir tu experiencia sobre, bueno, en un momento determinado tienes que elegir qué tipo de imágenes, qué estética le voy a dar y la voy a defender, incluso contra todos, ¿no? Y en vuestros proyectos pues pasará, ¿no? Una propuesta escénica en la que sabes que va a ser detestada por simplemente una serie de prejuicios casi siempre. De prejuicios, en este caso hablando de forma, ya no de temas, los temas ya los hemos salvado, por decir así, incluso ya estamos dentro de los temas que tocan, ¿no? En este caso no del todo, porque aquí se apunta que es un cuadro al óleo, pero pintado sobre una fotografía. El tema es clarísimo porque es la pintura de labios, una imagen de violencia, ¿no? La pintura de labios corrida en la cara de mi hermana y las flores dentro de la boca, ¿no? La violencia sobre lo femenino, digamos, pero claro, es pintura al óleo sobre la fotografía, pero es que además son flores. Y los cuadros de flores son los cuadros que pintaban las mujeres porque no podían pintar los grandes cuadros heroicos y geniales de mitología o cuadros de historia, porque eso implicaba ir a academias y trabajar con desnudos, con modelos desnudos, y las mujeres simplemente no podían hacerlo. Entonces las prohibiciones sociales impedían que durante tantas épocas las mujeres pintaran los cuadros geniales, entre comillas, que desde luego nunca eran ni el bodegón, ni el retrato, ni el cuadro de flores, ¿no? Entonces ya por definición estaban abocadas a los géneros menores. Entonces aquí sí que había una ironía deliberada con hacer cuadros de flores, ¿no? En una época en la que yo puedo hacer sí lo que quiera, pues hago cuadros de flores, como las chicas. Entonces el óleo y los cuadros de flores. Y las flores han sido un tema recurrente en toda mi carrera, me gustan mucho realmente, de nuevo, es intuitivo. Es que me gustan de verdad las flores. Es intuitivo, pero termina siendo reivindicativo también. Sí, había una mezcla de ironía y que me gustan de verdad, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver. Esta también es la primera época, primera, principios de los 90, y este también es muy irónico, con esas manos femeninas como cursis, ¿no? La flor cursi que las atraviesa y sale una gotita de sangre en un mantel que me compraba, ¿no? Pero un mantel que a su vez representa rosas, o sea, todo como super cursi, ¿no? Y aposta, o sea, hay una retomar esa iconografía femenina deliberadamente. Y, en cambio, esto es bastante nuevo, de la exposición que hice en el Thyssen hace poco, pero sin embargo el tema de la flor, de una manera muy diferente, ¿no? También es un cuadro al óleo, no sé cómo así. La imagen está generada en el ordenador y luego pintado.
Entonces, con el programa en 3D con el que trabajo de simulaciones Houdini, digamos que yo convierto la cabeza en una tela blanda, para decirlo de una manera... Es una imagen en 3D, o sea, es una escultura en 3D dentro del ordenador. Si le doy un acabado de tela y una tela que tú le puedes decir que sea una tela como de cuero o una gasa o tal y cual, cambiando todos los parámetros, pues la tela dejo que se derrumbe sobre la flor. De manera que es una vanitas, ¿no? En los cuadros vanitas barrocos, las flores eran el símbolo de la belleza, pero también de la fugacidad, ¿no? de lo bello efímero, que nos hablaban de cómo en la vida no puedes dedicarse a frivolidades, porque pasa y al final ¿no? te has perdido en bobadas, en cosas que no van a ningún lado, la fortuna, la belleza. Entonces aquí pasa un poco lo contrario, las flores permanecen, la flor es lo único que permanece, y lo humano se desmorona. Es lo contrario a la marchita que es... Sí, y lo humano se desmorona como un fantasma, ¿no? Que ya se cae sobre la flor. Y esto es un cuadro al óleo, pero luego está este vídeo que vamos a poner ahora, y a ver, pasa el siguiente. Vale, no, pasa. Y este otro vídeo, vale, vamos a poner esos dos vídeos, para hablar de flores, pero de flores hechas ya con Houdini, con el programa con el que trabajo, como el mago. Igual de difícil que los trucos del mago. Dificilísimo, el programa más difícil con el que me he enfrentado en mi vida, pero maravilloso. Bueno, pues Vanitas 2. Vanitas 2 habla de eso, ¿no? De lo mismo que el cuadro que os he dicho, de lo humano que... Bueno, ya los humanos que salen son como... Gracias, un momento, para un momento. Ya los humanos que salen, como veis... No, páralo el vídeo. No, bueno, no se puede parar, ¿no? Bueno, da igual. Ya los humanos que salen, ahora lo vamos a poner, son como arqueologías de lo humano. Son humanos fragmentados, el chico y la chica tienen todos trozos del chico y de la chica por todos lados multiplicados, como si fuera una excavación arqueológica. Ya es una ruina, parecen como escayolas, sí. Ya es como una ruina, una escultura ruina de representación de lo humano, fragmentado, roto, múltiple, etc. Bueno, va, ahora lo ponemos otra vez. Me cayó que sí que hay música. Sube la música. Da igual que los humanos desaparezcan, o que seamos solamente el sustento de las plantas, el planeta no va a desaparecer ni toda la vida. Estaba pensando que qué vídeo estupendo para el 14 de febrero, ¿no? Sí, es verdad, qué buena, es verdad, perfecto para San Valentín. Un contra San Valentín, ¿no? San Valentín siniestro. Un rollo contra San Valentín, ¿no? San Valentín siniestro y morboso. Con la flor y... La pareja destrozada, las flores que nos derrumban, en fin. Perfecto, muy bueno. Un buen regalo. Sí, total, sí. Y bueno, y luego vamos a poner el siguiente que se llama Mirage 2, por ejemplo. Mirage 2, que es espejismo, lo tengo ahí titulado en inglés. Y es también, bueno, también tiene que ver con las flores, por eso lo pongo, una iconografía de flores, y también es una distopía o algo así. Sí, pon la música, pon la música. La figura humana al final es una figura de arena, no hay más que se disgrega en un momento dado impedida por una fuerza interior, o sea, desaparece lo humano, pero cae como una flor.
La flor que al final también es una duna de todos modos, ¿no? Al final es un paisaje en el que ya no hay vida, sino una representación de la vida solamente. Otra vida, ¿no? Otra vida distinta. Sí, algo habrá. Partículas y tal. Y ahora vamos a poner uno que se llama Las Herboristas, pero que son todos... eso tiene que ver con lo que decía Susana, luego pongo alguna imagen de la exposición del Lázaro Galdiano, que fue una exposición que deliberadamente tomó esa estética que también nos da aceptada en el arte contemporáneo del ornamento dorado. Eso es, del dorado, ¿no? Los ornamentos del palacio de Lázaro Galdiano. De alguna manera del adorno también, ¿no? Sí, del adornar, sí. del rodear, de... Sí. Entonces, el Palacio de Lázaro Galdiano, si no habéis estado en ese museo, os lo recomiendo absoluta y totalmente. Es una colección fantástica y un espacio increíble. Es un palacio del 19, que está ahí en Serrano con María de Molina. Un palacio del 19, pero que imita los palacios barrocos. Entonces, están algunas de las habitaciones maravillosamente ornamentadas, con dorados, volutas, las ventanas, todo está lleno de dorados, de adornos, de ornamento. Que por cierto, el ornamento se me ha visto desde siempre, porque yo hace muchísimo, cuando empezaba, que leí un libro que, no solamente el ornamento idealito, de Adolf Loos, que abogaba por esas formas puras de la arquitectura racional, despojadas de cualquier adorno, que le parecía prácticamente un pecado, y desde luego superfluo, ¿no? Sino que además el ornamento, había muchos tipos de feminismo y ornamento, y arte decorativo, digamos, porque la separación entre lo que hacían los grandes artistas y lo que hacían las mujeres en parte era esa. Las chicas hacían cosas decorativas, entonces no tenían ninguna carga conceptual lo decorativo. Era denostado como algo frívolo y superficial, y hasta que lo hacen los chicos, entonces ya es la alta cumbre intelectual del momento, ¿no? Pero lo que siempre han hecho las mujeres estaba denostado en parte por lo decorativo, lo ornamental, etc. Entonces, de nuevo, también con una cierta ironía, Isabel, la comisaria y yo decidimos jugar con el ornamento en toda la exposición. Entonces, aunque estos vídeos no son lo que hemos jugado con el ornamento, pero sí que tiene, los pongo ahora y así luego ya pasamos al PowerPoint. Estos estaban en la sala de armaduras del Lázaro Galdiano, luego os enseño las fotos, 5 enormes arcos gigantes, con una proyección en cada uno, o sea, no así como están aquí seguidos, sino uno, otro, luego os enseño el espacio. Y entonces están aquí las herboristas, que son las sabias, digamos, en un espacio absolutamente lleno de flores, todas estas calderas baldosas. Es una representación botánica y son cientos y cientos diferentes. ¿Cómo puede hacer tantas baldosas diferentes? Porque cada una para mí es como un cuadro, ¿no? Pues aquí sí, con inteligencia artificial. Cuando encuentras el tipo de comando que necesitas para que te genere ese tipo de imágenes, aparte de ahí puedes generar cientos rápido y luego elegir las que más te gustan y las que te gustan más, pues retocarlas con el Photoshop, ¿no? Para que te funcionen. Pero cada una de las baldosas, y había como digo cientos hasta el fondo, son todas diferentes. Dentro del espacio. Claro, ahora sí, ahora enseño para que lo vean. Entonces, en ese espacio que cada una de las baldosas es una representación botánica, hay esos arcos al fondo que juegan con la imagen que estaban proyectadas, el arco dentro del arco, que también son botánicos, como veis. Son todos árboles, hojas, son todos piedra tallada, pero todos representan a su vez árboles y paisaje. Y en el espacio exterior está esta especie de cibos que pasan, las mujeres que pasan al fondo, plateadas, que son como las defensoras del espacio, las guerreras que defienden el espacio del saber. Y las herboristas, que son estas mujeres de los mantos floreados, que esto sí que ya es el ornamento tal cual, solamente son manto floreado, es decir, están huecas, no sé si las veis cuando salgan. Están cubiertas por un manto como si fueran fantasmas, son mantos que están hechos de encaje dorado, encaje de flores y hojas. Y el cuerpo también está hecho del mismo encaje dorado y dentro no hay nada. Entonces había también una ironía como para decir, es que no hay nada debajo, no busquéis más. Es una defensa real del ornamento. No está el ornamento tapando nada ni el lugar de nada, es solo ornamento. Solamente el encaje dorado, el encaje floral. Otra representación también de las flores. Claro que al igual que en el espejismo, para mí ellas eran como las depositarias del saber botánico, ¿no? Las sabias. Pero al igual que en el espejismo puedes pensar también que ya no queda vida, sino solamente representación de la vida, ¿no? La representación de la vida vegetal en las baldosas, en los arcos, en los mantos. Pero como son muy espectrales, también puedes pensar que no hay nada más que un sueño, que están muertas, ¿no? Vamos a poner un poco la música para que veamos la música renacentista. Pero para mí la referencia aquí es el primitivo barroco. Sube un poco más. Es una imagen que mezcla lo antiguo, claramente, la referencia es al primitivo flamenco, porque el Lázaro Galdiano tiene una colección fantástica de primitivo flamenco. Y esos suelos de baldosas con las madonas y los arcos al fondo están sacados de ahí. Y luego también es muy de ciencia ficción, porque lo ves, las especies botánicas son como de ciencia ficción, etc. Y las tribos del fondo, ¿no? O sea que las tribos solamente es que están hechas de cota de malla, de tejido de cota de malla, pero también están huecas como las otras, ¿no?
Entonces, vamos a poner el vídeo del recorrido, ¿no? Que se llama Las Humoristas Recorrido. Que el incorporar las tecnologías poco a poco en ese proceso lo vas haciendo también de un modo natural. Dices, bueno, me pide hacer esto y voy a enterarme si ya tengo la herramienta. Eso, y si no la buscas, claro. Si no la buscas. Sí. Aunque como siempre me gusta decir a mis alumnos, no es tan sencillo, siempre es un movimiento circular. O sea, si tú quieres hacer algo y buscas la herramienta, eso sucede, de hecho. Pero también sucede que cuando tienes la herramienta, encuentras la idea. O sea, el arte siempre es así, nunca es tan sencillo. No es solamente de la idea al modo, muchas veces es del modo a la idea. Eso lo explica muy bien Gombrich en Arte e Ilusión. Si no tienes en tu mente un vocabulario y una sintaxis amplio, no vas a tener ninguna idea. Sí, por eso cuando empiezas a aprender, por ejemplo, una técnica, claro, una técnica concreta, el pastel o eso, la que sea, eso te da, un impulso que no un impulso conceptual también. Claro. No solamente es el concepto a la forma, sino que a veces es al contrario exactamente. La forma te da nuevas ideas. Por eso entras en los programas y te habrá pasado, claro, ¿no? Que de pasa repente muchísimo. brota la idea. De repente digo, "Hala, puedo hacer esto, y esto, y esto", pero porque de repente conozco un programa. Eso es lo que me es como estabas dentro de la sala y te iban rodeando y van saliendo las mujeres. Sí, cuando una pasaba por un arco, pasaba luego por el otro y luego por el otro, eso estaba sincronizado. Digamos que era coherente, ¿no? Si esta pasa por aquí, al mismo tiempo va a pasar por este. Ahora, sí, ahora se mueve. Es un recorrido ahora con mi móvil, pero bueno, para que nos hagamos una idea. Era enormes, claro, los arcos del palacio estos del Salón de Armaduras son gigantescos, es muy inmersivo. Quizá además escenográfico que son en ese sentido. Con la música y todas las chicas rodeándote es muy... Además a mí me gusta que cuando tú hablas de lo inmersivo no es este tipo de obra de uso inmersivo que se da a veces, ¿no? En la que realmente parece que la inmersión está por delante de ti, ¿no? O sea, en este caso está en la arquitectura, está incorporado y tú al entrar realmente entras de una manera natural en el espacio. No es que se ponga de primeras, tú estás protagonista del espacio. Bueno, además está claramente jugando con el espacio, Sí, el arco dentro del arco, pero también las cyborg jugando con las armaduras, ¿no? Las armaduras estaban ya allí, por eso dicen las defensoras, esas chicas cyborg de Coto de Maya. Y vamos a poner el PowerPoint, entonces. Estas flores, que hice 20 vídeos iguales, con la misma, digamos, con la misma idea, pero 20 distintas, las orquídeas estas raras también están generadas con inteligencia artificial. A ver. Bueno, esto es otro ejemplo más de lo barroco, el paisaje... Yo creo que también es un punto de inflexión esta obra, siempre lo comento en la trayectoria de Marina, porque creo que aunque ya tenías obras que a lo mejor podían contar la idea de la misma manera, quizá aquí de repente hay quien lo entiende, ¿no? Esa idea también como del paisaje en relación con la propia historia del arte, ¿no? Sí. Es como que estaba todo contenido. Sí. ¿Cómo partió esta serie? Bueno, aquí eso para mí era como... Bueno, vamos a poner el vídeo porque se llama Naturaleza y como si en silencio podemos hablar a la vez. Naturaleza isla, por ejemplo. Esta. Pues para mí la idea era que los jarrones eran como... Bueno, de nuevo es esa idea del... Muchas veces he jugado con el tamaño. Como digo, eso es una táctica muy surrealista, la de la escala. Empequeñecer y agrandar. Entonces aquí el paisaje diminuto, el gran paisaje diminuto encerrado en un jarrón, como paisaje bonsai, ¿no? Pues habla de del interés del dominio, ¿no? De lo que siempre ha buscado el ser humano, dominar la tierra. Entonces los jarrones funcionan como un elemento decorativo, como si fuera un trofeo, una conquista, como un trofeo, pero también como un jarrón decorativo, las dos cosas, ¿no? De manera que el paisaje puede considerarse aquí como una conquista, algo conquistado, o como algo que adorna, simplemente. Dice una isla, un monte, una montaña y un manglar, en diferentes jarrones, y lo que pasa es que a pesar de esa apariencia que tiene de estar controlado todo y tal, lo que sucede es que por fuera están creciendo hierbajos. Sí, imaginaos esto en el 2020, cuando lo presentan en el 21, ¿no? Sí, por ahí. Cuando lo presentamos, en el que estás viendo cómo está creciendo el mundo después de ese momento de pandemia, están los animales a su libre albedrío, de repente están esos paisajes que estaban denostados, empiezan a purificarse, toda la cultura de alguna manera entendida como la entendíamos, te sobra en muchos aspectos, ¿no? Todos esos, porque estás defendiendo la vida, ¿no? Sí. Estás defendiendo la vida y la vida se está abriendo paso, los animales por allí ocupando, la vida abriendo paso, lo digo porque el contexto fue
y está metida dentro de esos jarrones, pero de repente van como a explotar toda la cultura también que entendemos occidental. Yo también lo leí así, ¿no? Como ese quiebro, esa crisis dentro, pero también de la propia cultura, ¿no? Que se estaba abriendo paso. Sí, todo se abre paso. La misma tesis de Parque Jurásico. Sí, sí. La vida se abre paso. También la cultura popular a veces dice cosas súper interesantes. Totalmente. Claro, se estaban rompiendo ahí, todos defendiendo ahí los jarrones y realmente, pues bueno, realmente... Porque claro, luego ¿qué les pasa? Nada, a estos nada. Eso se quedan estos giran eternamente. Hay algunos donde pasa, vamos por uno que se llama Naturaleza Oleaje. Naturaleza Oleaje, que tiene música, así que lo voy a contar antes. También son jarrones que contienen lo incontenible, que en este caso es un agua embravecida, ¿no? En pequeñecía también como si fuera un océano embravecido. Entonces lo que pasa es que los jarrones, claro, van a poder contener esto. Está contado de aquella manera, ¿no? Delante de los jarrones ya hay un jarrón roto, lo que te da una pista, este jarrón roto. Y luego, cuando veáis el vídeo, para lo mejor. Cuando veáis el vídeo, que no dura nada, pero quiero ponerlo con música desde el principio, al cabo de un rato, al final, aparece una gotita por ahí de color beige que va saliendo. Entonces ya se empiezan a abrir las grietas. O sea, va subiendo el nivel, entonces te vas a dar cuenta de que al final es que no se puede contener lo incontenible, ni se puede dominar lo indominable. Los incendios de Los Ángeles han dejado clarísimo, la inundación de Valencia deja claro que incluso en nuestra época súper civilizada. Y esa cultura, eso como tan recargado, tan europeo, sí, tan... Porque claro, lo que elige no es cualquier cosa, lo que se desborda, es que es como el epítome del bodegón, de la cultura europea más... Sí, totalmente, los bodegones holandeses son la referencia aquí. Y eso con la música alta. explota. La música es preciosa aquí. Más alta. PowerPoint. Se me ha ido una idea que estaba pensando. Vamos a pasar. Bueno, este es el Lázaro Galdiano. Entonces, a ver, pasa la siguiente. Esta es la sala más abigarrada de todas, que es una pasada, es un horror vacío de dorados y de adornos, que a casi nadie le gusta. Es como de nuevo, es como cursi, ¿no? Es que me encanta esta estética, me chifla genuinamente. Entonces, en la única zona libre y que te dejan intervenir, porque claro, está todo súper protegido, ¿no? Eran las ventanas, y las ventanas decidimos poner estas imágenes tapándolas. De todos modos están cerradas, como ultraventanas. Pero bueno, en el único espacio disponible, que además es perfecto porque te queda como un marco de cuadro, pusimos estas imágenes gigantes de estas chicas que se llaman botánicas. A ver, pasa. Que son estas, ¿no? Entonces están hechas de nuevo de encaje dorado, de flores, y además están huecas, no hay nada más que los ojos detrás. Y tienen esta especie de adorno como de perlas o esporas, dentro de las cuales crecen nuevas especies botánicas, ¿no? Digamos, el encaje floral es como lo antiguo, el encaje de toda la vida, ¿no? El encaje femenino, y en cambio las plantas, aunque también están como una especie de adorno,
las plantas son como de ciencia ficción, siempre se mezcla entre lo antiguo, la referencia antigua y lo nuevo. Y de nuevo aquí las chicas estaban totalmente inmersas en el Lázaro Galdiano. La piel del edificio, esa piel de ornamento dorado, es también la piel de ellas, ¿no? Al contrario de lo que defendía Adolf Loos, yo no creo que sea un delito, sino que al contrario, creo que es algo totalmente defendible. A ver. Bueno, las especies están hechas con inteligencia artificial, solamente lo que hay dentro de la esfera, ¿no? Luego yo con el Photoshop hago como que parezca que esté dentro de la esfera. La esfera y la chica están hechas con Houdini en 3D. O sea, es una escultura que yo decido fotografiar desde un punto de vista. Pero lo que hay dentro de cada una de las esferas es una foto normal, pero yo con el Photoshop le hago esa forma, le pongo los brillos, para que parezca que está dentro, digamos, ¿no? Esta es otra de las instalaciones, muy inmersiva también, que bueno, está en el suelo, son imágenes en el suelo del salón de baile, de manera que se ven desde abajo y desde el piso de arriba. Y son estas chicas también, de nuevo, ¿no? A ver, vamos a... este es un ejemplo, está hecha de ornamento hueco, pero también cubiertas por un manto, un poco a modo muerto, ¿no? También con un manto de los típicos que hay en los cuadros del Lázaro Galdiano. Una tela de las que adornan a las mujeres y hombres de los cuadros que están en esa sala. De manera de luego no hay nada sin ornamento, ¿no? Y el suelo, como veis, es el suelo del Lázaro Galdiano, para hacer una imagen de trampantojo, ¿no? Para que... A ver, vete para atrás. ¿Más? Esto, ¿no? Como no lo pude poner, yo hice la foto para ponerlo el mismo color exacto, ¿no? Hice la foto del suelo y hice ahí mi mosaico para poner trabajo de las chicas, pero no lo pude dejar del color exacto porque no se veía nada de la chica, se perdía, desaparecía toda la fuerza de la imagen esta policial casi, ¿no? De la manta tapando, y entonces bueno, lo que hice fue un intermedio, que es ponerlo agrisado, que se sigue viendo que es el mismo suelo del Lázaro Galdiano, pero bueno, resalta la figura, ¿no? ¿Y cómo siguen manteniendo siempre esa ambivalencia, ¿no? De la que estábamos contando? De que por una parte pueden leerse desde ese lado como pues un poco catastrofista y sí, terrible, ¿no? De cadáveres, sí, tal, y por otro como de algo realmente nuevo, ¿no? De algo que está emergiendo, que sí, no se sabe lo que es, por eso que está como emergiendo, que si está sí, hueco es porque a lo mejor es simplemente luz, sí, sí, o sí, como yo también sí, de cerca se veían muy así, ¿no? Sí, sí. Cuando las veías allí, sí, parecía que luz, ¿no? Casi. Como si, sí, sí, como si ya no necesitaran carne, ¿no? Sí, sí. A ver. Sí, esa por ejemplo parece sí, muy iluminada. Sí, muy iluminadas, sobre todo en los detalles, ¿no? También esa idea de acercarte, ¿no? Que te gusta, de sí, acercarte y que sí, la pieza esté muy acabada sí, de cerca. Que esté perfecta. Sí. Que esté perfecta de cerca, que esté perfecta de lejos. Este es el espacio, aquí se ve mejor que en el vídeo, ¿no? Sí, aquí podías pasear y iban apareciendo las mujeres. Sí. Siempre también esa idea que es muy Art Nouveau, ¿no? Y también de lo natural pero sí, cultural, ¿no? Eso sí, totalmente, eso es una de las cosas recurrentes también. Sí, que está desde el principio, lo natural y lo cultural sí, mezclándose, sí, como a veces entran en choque, sí, y a veces parece que gana uno, otras veces parece que gana el otro, pero bueno. Sí, siempre está ahí, también hay una cosa que siempre hay, que es la destrucción y la creación, unidas sí, de alguna forma, sí, sí, a la vez, simultáneas. A ver. Bueno, tenemos que terminar, sí, un poquito para dejar este espacio para las preguntas. Como ya hemos hablado un poco de este tema, yo he estado comentando cómo, aunque Marina desde los 90 lleva haciendo este trabajo, ¿no? De formal y a nivel temático como muy decidido y en el que ella tiene muy claro lo que quiere hacer, pero es cierto que desde mi punto de vista, y sobre todo lo vi haciendo este proyecto que hicimos juntas para el Cubo, en San Sebastián, de repente después de la pandemia es como que su obra y su imaginario pues fuera como más atrayente o más mejor entendido, ¿no? Aquí quería terminar solamente poniendo un fragmento de un vídeo que hicimos para esta exposición en la que yo me impuse, ¿no? Digo, bueno, voy a ver si puedo aportar algo, ya que allí casi no podemos, bueno, hicimos mucho, pero pocas personas pudieron entrar. ¿Podemos poner antes el hechicero? El hechicero, sí, lo ponemos. Sí, sí. Vamos a poner un vídeo y luego vamos a poner uno, pero voy a contar lo que es. A mí se me ocurrió poner toda la obra de Marina junta, pero además busqué los textos que ella había escrito, porque esto es algo que ella no le da ninguna importancia y ciertamente ella no se considera una teórica, pero ha escrito muchos textos. Entonces yo lo que hice fue buscar los textos que ella escribió, pues le pedían una conferencia o le pedían un artículo o no los hacía de alguna manera a lo mejor tan premeditadamente, ella que te saliera de dentro, sino que eran peticiones, pero ahí estaban estos escritos. Y entonces fui buscando escritos de cada una de las fechas de las obras, recorté declaraciones
o textos, frases que ella había escrito, y entonces buscamos también una voz de estas de inteligencia cyborg artificial, ¿no? Pues las leyera al mismo tiempo que íbamos pasando cada uno de los años. Entonces hicimos un vídeo que se llamaba Túnel del Tiempo, en el que se podía ver toda su trayectoria y que iba salpicado por estas palabras, ¿no? ¿Para qué servía? Este vídeo además le podéis ver en YouTube, porque es largo, son 40 minutos, solo vamos a poner un fragmentito para que veáis cómo es, para que se vea cómo había evolucionado no solo la obra, que además es muy pareja, como hemos visto, desde estas 3 décadas, sino también cómo va evolucionando el vocabulario sobre estas cuestiones. Es decir, qué palabras se utilizaban en los 90, qué palabras se utilizaban en el 2000, qué nuevos neologismos a lo mejor empiezan a aparecer a partir de un determinado momento, porque ella los utiliza de manera natural y están literales, o sea, están tomadas literales. Entonces estos cibos hablan de repente y bueno, pues ahí llegamos hasta el 21, ¿no? Luego hay como 3 años que le faltan al vídeo, pero sí, que es toda esta obra que hemos enseñado. Sí, la de Lázaro Galdiano. La de Lázaro Galdiano, esto que os ha enseñado. Pero bueno, que es un vídeo que se llama Túnel del Tiempo. Si ponéis Marina Núñez en YouTube, sale y lo podéis ver entero. Y es su pensamiento y toda su obra, que va al revés, ¿no? Sí, es decir, va de lo contemporáneo hasta los años 90. Es cuando empieza, pero primero vamos a poner otro vídeo. No con esto vamos a cerrar. No una pantalla tan grande. No tiene que ver con nada, no, sí que tiene que ver. Es la exposición que hicimos Susana y yo en Cubo Kutxa. Pusimos un enorme, bueno, fue una pena porque realmente es un esfuerzo esa exposición. Fue un esfuerzo brutal. Y solo pudieron ir a San Sebastián. Estábamos todos confinados. Pero volvieron a confinarnos y se acabó. Y los 3 meses después solamente pudieron ir a San Sebastián. Fue un disgusto enorme, pero bueno. Total, pusimos un enorme muro de 10 metros. Nadie en la inauguración, ¿te acuerdas? Las 2 horas paseando por la playa, nadie podía. Era lo que es cerrado, cerrado. O sea, bueno, impresionante. Bueno, total, que pusimos un muro de 10 metros nada menos y pusimos un lado como más utópico, toda relación con el ser humano en su relación con el paisaje, y uno más distópico. Entonces, en el lado distópico estaba el hechicero, que es el que quería poner, y en el lado más utópico estaba en cambio el vídeo de inmersión. Me voy con un trocito de inmersión. Que es lo contrario exactamente, es como esa inmersión en el entorno. Sí, esa aceptación también de que eres parte del entorno. Esto es un vídeo hecho con un programa de fractales en 3D que está gratis en internet, disponible para todo el mundo, que se llama Mandelbrot 3D. Un programa con el que se puede hacer de todo tipo de figuras fractales, ¿no? Vas cambiando los algoritmos y vas jugando con ellos. Y luego con la cámara vas eligiendo tu recorrido. Entonces recrea un poco los adornos o las yeserías de sitios como la Alhambra o también de muchos otros templos, ¿no? Los mocárabes y ese tipo de ornamentación entre geométrica y floral, de nuevo, vegetal. Y es un recorrido que primero es así, vamos a pasar casi al final del vídeo, que dura como 3 minutos. Primero es así muy regular, luego ya aquí podemos dejarlo, luego ya es irregular, entonces vas dándote cuenta, entrando en cada agujero del paisaje se recrea, porque es un fractal, entonces es autosimilar. En cada escala es lo mismo, de nuevo. Entonces tú vas penetrando por la cámara y te va dando la idea de la vastedad del universo en el que estás metido, ¿no? Siempre sale una nueva cámara y una nueva cámara y una nueva cámara. Es inabarcable. Inabarcable, y así durante más o menos 3 minutos y medio, que es uno de los vídeos más largos, te vas dando cuenta de que siempre que entres por un agujero se vuelve a recrear otra estancia enorme. O sea, te das cuenta de la vastedad del paisaje en el que estás metido, ¿no? Es un paisaje, como digo, más bien pétreo. Y entonces son 3 vídeos diferentes y al final del recorrido aparecen las habitantes del planeta, ¿no? Y estas habitantes son exactamente iguales que el planeta, que es de lo que digo. Bueno, y esta era la parte positiva. Con la misma piel, esta es la parte positiva. Para que os hagáis idea. La piel exacta del paisaje, que no es otra cosa diferente. Entonces nosotros, la inversión es la de ellas en el paisaje, pero también es la inversión nuestra en ese territorio en el que vamos entrando, ¿no? A lo largo de los 3 minutos de vídeo. Somos los intrusos realmente. Entonces cuando llegamos, pues ella, la habitante del sitio, que como veis está hecha igual que el paisaje, su piel es exactamente igual. Sí, nos mira, ¿no? Simplemente. Nos mira, pues a los que llegamos, y se acabado los vídeos con las habitantes. Y esta es la parte positiva. Imaginad la otra. Ahora vamos a ver el hechicero. Este es el final, así, hay otros vídeos y tal. El hechicero es lo contrario, es la distopía, ¿no? Es una persona que se cree con el poder de dominar la naturaleza de nuevo, entonces invoca un tornado, lo consigue, entonces sus manos rojas, que son el símbolo del poder, luego aparecen al final en una imagen muy surrealista cortadas. Vamos a poner el hechicero, con la música bien alta, que se... Con esta pantalla. Esto es como lo de San Sebastián de grande. Era de grande, sí, bueno, aquella pantalla. La pantalla de 10 metros. Hubo que pedir no sé cuántos permisos, casi la echan abajo, ¿verdad? Porque es que era una pantalla inmensa. Construirla. Los arquitectos.
tornado, que es alucinantemente realista, está hecho con Houdini. Es que a mí me parece, por eso digo que son unos programas que usan los de Hollywood. Estaba la foto. O sea, no es diferente a la de la película Twister, es la misma tecnología. Entonces es alucinante poder hacer un tornado realista en casa, en el ordenador. Me acuerdo que estabas, estoy con el tornado. Es que es horrible, porque te compras el tutorial, que te lo compras, y aún siguiendo el tutorial no sale. O sea, es como, ¿pero qué ha hecho ahora? O sea, Vemos la foto en la que se ve que lo grande que era la pantalla, la teníamos Ahí en no la la tengo. presentación, esa no, pero lo podéis buscar. Para terminar, vamos a poner del vídeo de YouTube, sí. ¿qué ponemos? Desde el principio y lo El dejamos- principio, un poco y lo dejamos ya ahí puesto mientras. Ese vídeo digo, le hice un poco porque me quedaba con las ganas de poder explicar o poder hablar un poco en general, ¿no? de toda la obra. Entonces, bueno, aquí nos ayudó y hizo una edición de todos los fragmentos Marta Sparrell. Sí, está todo puesto. Está todo puesto en los créditos. Entonces, la idea es esa, ¿no? El poder ver, entrar en ese túnel hasta llegar al final, ¿no? Sí. Que es en realidad su comienzo. El comienzo. Y que hablaran, también aparecieran tus palabras, ¿no? Bueno, que en realidad, o sea, sí, bueno, mis palabras. Quiero decir, cuando estás comentando cosas que dice Donna Haraway, decir que son mías, pero bueno. Bueno, pero sí. Sí, o sea, sí. los textos que he escrito alguna vez a lo largo de Eran mi vida, textos- sí. Pero naturalmente, como no soy ensayista, pues muy influenciados por los ensayos de la gente que me ha interesado, ¿no? Como ella o otros. Entonces, sí, hay vídeos, trozos de vídeos. Hay vídeos. Este es un vídeo que se llama Quietas, que también es una chica a la que le parece un paisaje. Un intento como de hacer una exposición de otra manera, ¿no? Creo que habéis visto el tema de la tecnología en Marina, entonces qué menos, ¿no? Que aportar algo diferente. Son piezas que se ven bastante, o sea, no es un vídeo, no es un videoclip, ¿no? En el que digamos que se van viendo las Sí, piezas, se ve como se ven como uno, sí. Este ya lo hemos visto, es inversión. Aquí lo que pasa es que no sé cuánto tarda en salir la primera Texto, pues no lo sé. el texto, No sé, como sí que tarda, ¿eh? para que va. Porque así va, esa es Lo la... que veréis que van saliendo las distintas, digamos, las distintas fechas y entonces va apareciendo pues toda la obra. A lo mejor sí que tarda el texto. Tiene gracia lo de la voz robótica. Que Sí, este. pásalo si quieres un poquito hacia adelante, a ver si pillamos alguna cuando habla, más que nada para poner el detalle y ya pasamos a las preguntas. A ver si la... como veis, suéltalo, a ver si por ahí... Esta también fue muy especial porque esta pieza la presentamos en Gijón, en Los Ángeles. En la capilla, en Sobajuela. Ahí hicimos un trabajo además, un poco también en la dicotomía, en este caso ciencia-espiritualidad, cada una adoptando, yo estoy siempre muy interesada en los temas de espiritualidad, Marina como ya ha aclarado más en los temas a lo mejor científicos, pero al final pues Iconografía común, mucha. se junta. Intuiciones en común. Sí, intuiciones en común. Es que es difícil pillar el texto. Lo dejamos ahí Lo dejamos detrás ahí, y sí. si queréis hacer alguna pregunta, pues yo creo que es el momento y lo dejamos. Sí, lo dejamos de ahí, de fondo. Un texto, pues ya lo vemos. Os ha dejado sin palabras, ¿verdad? Es que la obra de Marina, así toda además, ¿no? De repente... Ahora está metida de lleno también precisamente en una obra en la que va a haber también inteligencia artificial, ¿no? Mezcla No se puede inteligencia contar artificial mucho, y pero Houdini. bueno. Es un suelo para el Museo de Antropología que se inaugurará en septiembre. Un suelo de 100 metros cuadrados, con lo cual hay mucha... O sea, es una obra muy grande y hay alguna parte, bastante parte está hecha con inteligencia artificial, sí. También la experiencia con los NFTs, ¿no? ¿También Bueno, tuviste? Sí. Bueno, de los NFTs lo que más me interesó fue hacer una cosa combinatoria, pero como no lo he traído no lo puedo explicar. Bueno, Hice pero, una cosa, pero bueno, la sí. idea de que eran como piezas Sí. únicas digitales, Eso, ¿no? sí. Esto que O me sea, piezas parece únicas muy, digitales tiene gracia, muy sí. interesante, Sí. ¿no? A mí también me interesa el tipo de público al que de repente se dirigen los NFTs, aunque había casi toda morralla. Ahora está como bastante parado, pero bueno,
tuvo su interés, tiene gracia, Sí. me hace gracia. Sí, como que de Es un repente te público metías nuevo. en un Sí, público distinto. diferente, ¿no? Sí, pero es en el mundo del arte y tal, sí. Bueno, está bien, estuvo bien. No sé por qué no sale el sonido. Porque no hay tantos textos. No había No había tantos. pero sí salían de repente. Algunos había, sí. Sí, Bueno, ya en está. cada década había unos cuantos. Dime. Hola. Hola. Si no puedo hablar así. Sí. no me oye. Ah, es para el vídeo. Todo sea por el vídeo. Hola, ahora. Bueno, muchas gracias por compartir tu trabajo, tu trayectoria. Si nos podrías hablar de más referentes cinematográficos o no. Y luego, si has visto la película de La Sustancia, me encantaría saber, porque sí que he visto mucho paralelismo con tu obra y tiene que impresionar, ¿no? Cuando llevas tiempo trabajando sobre algo y ves un referente cinematográfico así, que además parece que ha roto y que ha sido como tan espectacular y para ti debe ser algo ya como muy vivido. Pues nada, me encantaría saber cuál es tu visión. Gracias. Pues sobre los referentes, bueno, aparte es que claro, Cronenberg es un referente mío y también de La Sustancia, con lo cual también es lógico que haya este tipo de iconografía del cuerpo monstruoso en el que crecen cosas y tal, ¿no? O sea, eso es lógico. Pues yo diría que sobre todo el cine de ciencia ficción y de terror, como imaginería, esos dos cines. Y que no son los únicos géneros que me gustan, pero me gustan mucho. O sea, por ejemplo, me puede gustar mucho el cine policíaco, pero no hay nada, vamos, poquísimas referencias de ese tipo, ¿no? En cambio, el de terror y de ciencia ficción, sí. Y sobre lo de La Sustancia, bueno, y también tengo muchísimas referencias literarias, más que cinematográficas, diría yo. O sea, me gusta, lo que más del mundo es leer novelas. Entonces hay muchísimas referencias de literatura. No tanto concretas, aunque a veces sí, pero muy pocas veces, como en general, ¿no? Es casi lo que más puede nutrir mi imaginario, las novelas. Y sobre La Sustancia, pues mira, algunos amigos y tal, ¿no? Me dicen que... Te han copiado. Sí, que me han copiado. Sí. Pero es que yo lo veo totalmente absurdo, o sea, de verdad, no lo creo para nada. O sea, creo que es evidente que todos copiamos a Cronenberg, si acaso, ese sería el maestro. Y también creo que los espíritus del tiempo están ahí. Entonces, puede que haya gente que conozca tu trabajo y le influya, claro, como a mí, entre tanta gente. A veces de una manera consciente y a veces de una manera totalmente inconsciente. Pero cuando ves imágenes todo el tiempo, como vemos todos ahora, imágenes todo el tiempo, películas, series, imágenes, es normal que algunas se te queden clavadas y de una manera, como digo, deliberada o no, o absolutamente inconsciente, ahí están flotando. Entonces, sí prefiero que el vídeo de los Iris sea anterior, pero solo lo prefiero para que no digan de mí que he copiado. Pero por ese único motivo. Además me da exactamente igual. Sí, la Sustancia se parece muchísimo a mucha iconografía que tengo, no solamente en los Iris, que no he puesto, que no he traído. Mucho, pero no creo en absoluto que yo sea una referencia para la directora, para nada. Y la película me parece buena. ¿Y hay algo de la peli que te haya ayudado como a resignificar cosas que tú habías generado, ¿sabes? Que te haya como... No, porque son los temas, el tema es un tema muy común, pero ya para la cultura popular, ¿no? El tema de la ansia de perfección y de la juventud y todo eso. O sea, el tema es un viejo tema, por otro lado, ¿no? El pacto con el demonio para mantener la juventud. Es un mito, ¿no? Es un mito de nuestra cultura. Y la iconografía, que es lo que el tema me gusta, pero la iconografía, que es lo que más me gusta, está muy bien hecha la película, está muy bien hecho el monstruo final. Y con mucha ironía, ¿no? Porque el chorreo de sangre es inverosímil por completo, es muy gracioso. Y sí, me parece una buena película, pero no me ha resignificado nada. He disfrutado viéndola. Pues en primer lugar, felicitarte, que me resulta fascinante tu universo. Gracias. Y me resuena muchísimo lo de la multiplicidad que has comentado. Y como esa multiplicidad de posibles seres, ¿no? que existen o posibles universos que existen. Que si lo quieres desarrollar un poquito. Bueno, o sea, las dos cosas que dices son un poco diferentes para mí. Dentro de cada persona creo que somos muchos yoes unidos, ¿no? Hay una obsesión, como digo, por definir que somos uno y muy coherente, pero en realidad nunca es así, ¿no? Y a lo largo de la vida se justaponen y se suceden muchos roles. Y de hecho está claro que en la vida cotidiana actuamos en cada contexto de un modo distinto, incluso en el día a día, ¿no? No actúas igual en un contexto que en otro y eres muchísimas cosas a la vez, incluso contradictorias, diría.
Y como decía antes, está asociado siempre eso a una patología, además a una en concreto que no existe, que es el desorden de personalidad múltiple o algo así, en cada época se ha llevado de un modo, ¿no? Sí que creo que somos seres disociados, pero sí que creo con muchos psiquiatras contemporáneos que si la enfermedad paradigmática del 19 fue la histeria, ahora es la disociación. O sea, sí creo realmente que hay tanta carga, tanta presión a la que nos somete el mundo, que una de las, digamos, enfermedades que definen la época es que nos disociamos. No como el trastorno de personalidad múltiple, pero sí nos disociamos. O sea, no enfrentamos las cosas, sino que sacamos fragmentos huyendo en todas las direcciones de alguna manera. Como cuando se rompe el hielo y lo que haces es correr más y más y más y más, porque si no te ahogas, ¿no? Entonces sí creo que hay una enfermedad de época, que es la disociación. Y luego otra cosa diferente es que haya múltiples universos, ¿no? Que es más lo que decía Susana, de que ahora está más aceptado que el canon es un canon represivo, ¿no? Por mucho que la representación del canon siempre haya sido la de la belleza es una belleza violenta y excluyente. Siempre es así, la belleza siempre es violenta y excluyente. Lo que un sistema define como bello, casi por definición, crea monstruos, los que no se acoplan al canon. Entonces, lo más monstruoso naturalmente es el sistema que los crea, claro. Y entonces, por eso la reivindicación del monstruo, que también hace la sustancia, ¿no? Es fundamental. No sé si te contestas. Muchas gracias, sí, muy inspirador lo que dices. ¿Allí? Gracias, Susana Marina. A ver, hay dos cosucas. Una, todo el espacio sonoro, todo el trabajo sonoro, ¿es tuyo también? No. Bueno, te digo. vale. Y otra, a ver, te ha llegado... Bueno, Ahí está el texto. sí, está apareciendo, porque lo está poniendo así de fondo. Sí. No, se aparece. Y hay otra cosa, es este plano, este trabajo, o sea, sobre suelo, sobre pared, sobre... y que de repente has ido adquiriendo esto que estás comentando, esta disociación, esta apertura, estos bloques, esto casi que invade. ¿Para cuándo vas a hacer un acto más de acción, más fuera de ese plano? Si te la llega a plantear, no, bueno, yo también estoy mucho más presente en la acción, entonces dices, joder, ¿para cuándo Marina está ahí en una performera? Pero porque se es en cualquier código artístico, pero bueno, me ha venido, ¿no? Esa que coja cuerpo y esa fisicidad. No nos has contado tu videoclip. Tu videoclip, por favor. Hubo una experiencia con videoclip. ¿Cuál? En lo de Alaska. Vale. Pues lo de hacer performance, vamos, ni muerta. O sea, antes metía un pozo de unos serpientes que hacen una performance o que atreverme a actuar. Ni siquiera me saco nunca como modelo en ninguna de mis obras. Imagínate las ganas que tengo de... Aparte que soy pésima haciéndolo, o sea, no tengo ese talento. Tengo el antitalento sobre eso. Entonces, sí que me gusta a veces, casi siempre rodo con amigas, sí que he pensado muchas veces rodar con bailarinas, por ejemplo, alguna obra, ¿no? Sí que tengo eso quizá en la cabeza, pero bueno, nunca ha salido. También es verdad que los rodajes son muy caros y muy complicados. Entonces, ahora que puedo hacerlo todo en el ordenador, lo hago. Que es que lo hago yo solo en casa, entonces no me gasto el dinero. Entonces es que también ponte tú a buscar a bailarinas, no puedes tampoco pedir favores a todo el mundo, es que, bueno, ya sabéis vosotros de lo que estoy hablando. O te ayudan amigos y es todo gratis y la gente lo hace porque Susana o Mónica les convocan, para mí, o eso no se puede, yo no puedo costearlo. Y ahora cada vez hay menos dinero de producción de los museos, etcétera, ¿no? Entonces algunas cosas que me hubiera gustado hacer las he dejado ahí y ya está. Esa podría haber sido una, ¿no? Jugar con actores profesionales, hacer alguna cosa un poco más... En el rodaje más elaborada. En el vídeo del agua, sí. En el vídeo del agua, pero éramos amigos todos. Sí, que al final lo mismo, hice un vídeo de la piscina, sumergido, y por haber llamado amigos casi pierdo los 6.000 euros del alquiler de la piscina y de los equipos de iluminación, que es lo único que tuve que pagar porque Mónica hizo que los demás trabajaran gratis. Pero como eran amigos, todo el mundo se ahogaba. Y estuvo a punto de naufragar. Como no eran profesionales, yo decía, venga, yo toda convencida, poneros boca abajo, les una pequeña clase de inmersión, pero era una piscina. Poneros boca abajo, agarrad el respirador y quedaros ahí, así. Y todos, yo me ahogo, yo me muero, yo no puedo, yo me tengo que salir, esto es horroroso. Y yo, pero ¿qué? ¿Lo decís en serio? Pero si es meterse de cabeza y agarrarse el chisme al respirador, sí, hazlo tú. Y entonces a punto estuvo de naufragar ese día. Y de perder 6.000 euros que no eran míos, que eran de una producción de un museo. Así que, efectivamente, un ejemplo de cómo jugar con amigos es jugar con amigos. Si hubiera contratado a muchos profesionales, podría haber hecho que actuaran.
y no simplemente consiguieran sobrevivir, que es lo que pasó. A partir de ahí, la labor de edición, para que parezca que están tranquilamente del agua, que es lo que yo quería, pues es coger 4 escenas, o sea, de 2 o 3 que consiguieron quedarse tranquilas, y todo lo demás fue un caos, y encima la gente odiándome, esto es horrible. Por eso precisamente es porque no es profesional. Los escenarios en los que te metes. Claro, entonces ahora la puedo hacer en el ordenador, la hago en el ordenador. ¿Haces el escenario? No, haces los escenarios, porque Claro. no, también toman cuerpo Claro. desde el principio en Sí. instalación, Sí, sí. pero Claro. las personas son las que van. Sí. Sí, eso me gustaría, ¿no? Haber jugado, por ejemplo, ahí podría haber sido una cosa más coreográfica, con gente que sepa actuar, pero bueno, no fue así. Fue un desastre de vídeo, la verdad. Pero bueno, se salvó el día, pero vamos, no me encanta el vídeo, o sea, fue muy duro. Entonces, nunca he tenido el dinero para hacer esas otras producciones. Y la música, pues algo parecido. Primero he contratado a un par de músicos, cuando había dinero de producción, luego a partir de la crisis del 2008, quizá, ¿no? Bueno, sí, 8 9. Pues ya se acabó el dinero de producción, entonces empecé a hacer yo la música, lo que quiere decir, como no tengo ni idea de música, que me compraba músicas o sonidos en tiendas que las venden, ¿no? Con derechos de autor incluidos, claro, como SoundSnap o algunas otras, y con programas súper básicos, incluso de imagen las mezclaba, les daba la vuelta, para conseguir hacer una música que se pareciera a algo razonable. Y luego ahora me hace Luis, que es mi pareja, con lo cual ya está perfecto, el momento perfecto. No tengo que contratar a nadie, me las hace Luis todas. Le digo lo que quiero, lo hace fenomenal, es un muy buen compositor y entonces ahora es un Fue más momento útil, ideal. ¿no? Buscar una pareja que Sí, quería. exactamente. Al final ese fue... Es lo que le recomendaría a todo el mundo. ¿Te necesitas esto? Te lo ligas. Esa es la solución perfecta. Y no sé si has preguntado algo más. Ah, lo de vídeo ha dicho Alicia. No lo puedo poner porque no lo he traído. Pero ahí sí que fue una experiencia escénica, digamos. Sí, pero ahí sí que fue profesional porque me lo organizó Mónica, claro. Pero ahí sí, claro. Ahí es facilísimo, cuando tienes gente que trabaja para ti. Actuaste como directora de escena. Actué como directora de escena. Incluso me cuesta mucho dirigir a los pocos actores que había, claro, porque no estoy acostumbrada. Pero claro, cuando tienes al que hace las explosiones, que lo hace gratis, al que trae los animales, que lo hace medio gratis o se le paga poco. Todos son amigos. El director de fotografía, que es fantástico, es amigo de Mónica. Claro, o sea, toda la gente te está haciendo un favor. Y a mí eso me da bastante vergüenza, además. Me parece, o sea, eso lo puedo hacer alguna vez en la vida, pero es que es tremendo. Pedir favores a todos los profesionales que estén ahí para ti y no poder pagarles, ¿no? No me veo haciendo eso. Bueno, pues no sé, yo creo que estamos ya en el límite, ¿no? Anel, es 6 menos cuarto, ¿a qué hora tenemos que...? No sé, ¿alguna pregunta más? Ah, mira. Mira, yo que soy la del micrófono, si me desanimo. Estoy yo desde estos días así como me salen reflexiones, ¿no? Y estaba, antes cuando habéis dicho el cambio en tu obra, ¿no? De cuando empiezas a usar, bueno, que hablabas de la época de los cyborg, ¿no? O Sí. que decías que parece que gusta mucho a público, que de repente le encantaba y hay ese cambio y le aleja. Estaba pensando que mi hermano también escribe, pero escribe de ciencia ficción y le encanta el mundo de los cyborg, ¿no? Y siempre tenemos este debate de que me pasaba, ¿no? Viendo la obra, pero claro, esto es una cuestión de estilos, digo como espectadora, ¿no? Sí. Que me enganchaba, por ejemplo, las mujeres, todo el trabajo con el pelo, ¿no? Me enganchaba, había como una humanidad, me enganchaba, ¿no? Y sin embargo, todo este imaginario del futuro, ¿no? Que ya es presente, que decía, claro, es por el estilo, ¿no? De la inteligencia artificial. Claro, me creaba una frialdad que me alejaba, ¿no? Y eso le decía yo a mi hermano cuando leía sobre la ciencia ficción o el cyborg, ¿no? Que se me deshumanizaba, ¿no? Como espectadora, y a mí entonces me creaba un alejamiento, una frialdad, una incomodidad, digo como reacción como público, ¿no? O como espectadora, y estaba haciendo como esa reflexión, ¿no? Que decías con el cambio de estilo. Y luego lo segundo que te quería decir, que estaba pensando que me parece... Bueno, también gracias porque me ha, creo, ¿no? Nos ha despertado un montón de imaginario, ¿no? Que es lo rico. Y estaba pensando cuando te han preguntado antes también lo de, totalmente de acuerdo con la disociación, ¿no? La enfermedad del siglo XXI tal cual. Estaba pensando esto de las múltiples partes, que es muy interesante a la hora de la creación. Y pensaba, decía, somos muchas partes, es verdad, ¿no? Y cuando hablan de esta parte más neutra que observa, ¿no? Y estaba pensando en tu obra, en lo que he visto, ¿no? O sea, claro, la parte neutra que observa puede ser el mismo espectador o espectadora, ¿no? Desde fuera también. O sea, bueno, no sé, por compartir reflexiones que me vienen. Bueno, a mí sobre la parte neutra que observa, que es uno de los grandes mitos de la ciencia occidental, ya la propia ciencia se desmintió, ¿no? Cuando
cuando se supo que el propio acto de observar modifica lo observado. Vale, a nivel infinitamente micro, pero da igual. A cualquier nivel, como no se puede observar sin iluminar, resulta que estás modificando el objeto observado, ¿no? De manera que es una demostración científica, ni siquiera filosófica, de que esa neutralidad no existe. A nivel psicológico es muy fácil de entender, ¿no? Que no hay nada neutral. Claro, sí, 2 y 2 son 4, pero ni siquiera los artículos científicos están fuera de modas que hacen que unos se publiquen y otros no. O sea que todo es bastante más subjetivo, entre comillas, o lleno de emociones de lo que puede parecer a simple vista, ¿no? Y la inteligencia artificial, porque la has nombrado así de pasada, no hace imágenes frías, hace las imágenes que desees. Pueden ser las más cálidas del mundo, puede ser una cabellera femenina absolutamente sensual. O sea, que uses inteligencia artificial no significa nada con respecto al estilo. Con una IA puedes hacer un cuadro al estilo Caravaggio, como puedes hacer una imagen de un rascacielos de cristal súper frío, ¿no? Como lo que imaginas tú que es la ciencia ficción. En la ciencia ficción pasa lo mismo. En el mundo cyborg también. A mí no me interesa el cyborg de, ¿cómo decir?, de las películas como concepto, ¿eh? No el cyborg, digamos, que es la apoteosis tecnofascista de películas como Robocop o Terminator, sino que me interesa el cyborg de Donna Haraway, que es un cyborg que es lo contrario, es un híbrido absolutamente carnal que evita las dualidades y bebe de todas las fuentes. O sea, es exactamente lo contrario, es un híbrido más como que de una manera casi sensual acepta esa hibridación con la tecnología, no como algo frío y desposeído, ¿no? De manera que, claro, por supuesto que hay gente que ve la ciencia ficción, como comentábamos antes, así, ¿no? Como algo frío que te saca, como dices tú, ¿no? No te interesa como universo, pero es totalmente lógico y normal. Igual que hay gente que le gusta o no, le gusta la novela negra o lo que sea, ¿no? La novela romántica. Pero yo no diría que toda la ciencia ficción es fría. Por ejemplo, Cronenberg es ciencia ficción absolutamente caliente, ¿no? Como la sustancia, por otro lado también. Entonces hay de todo en el universo de la ciencia ficción, tanto en un sentido de ideas como en un sentido formal, en los dos. Gracias. ¿Alguna pregunta así ya final? Bueno, pues entonces yo creo que vamos a dar por terminada la presentación, siempre agradeciendo que hayáis venido, esperando estar al año que viene con otra artista, pero destacando que este ha sido un año muy especial porque de alguna manera abrimos una etapa y has estado aquí otra vez, ¿no? Y creo que estos 10 años que nos ha contado han sido... no ha perdido el tiempo, ¿no? Podríamos decir, ¿no? No, eso no. Entonces, bueno, pues muchas gracias y también que haya sido el cierre de las jornadas, pues estamos muy satisfechos.